Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder saludarles el día de hoy y tenerles en la Universidad del Norte como lugar anfitrión de este importante evento regional. Mi nombre es Alessandra Mesa y los estaré acompañando en el día de hoy. Queremos darles la bienvenida al Foro Ciudades Incluyentes Barranquilla 2022, Planeación Urbana a escala barrial como estrategia para la distribución de la prosperidad territorial, el cual nace en el marco del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, una iniciativa apoyada por la Unión Europea e implementada por 3 agencias de las Naciones Unidas: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, la cual tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales de 9 ciudades en 6 países de América Latina y el Caribe en el acceso a derechos fundamentales y derecho a la ciudad a refugiados y migrantes, así como a las comunidades que los acogen. El día de hoy queremos agradecer la participación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y todo el equipo presente, a la delegación de la Unión Europea en Colombia, a los equipos de las agencias de ACNUR, OIM y ONU Habitat, a la Fundación Santo Domingo y su comunidad educativa de la Universidad del Norte. Gracias por brindarnos la oportunidad de tener este foro en sus instalaciones. Al público presente, agradecemos por atender esta invitación. Esperamos tener un grato e interesante espacio. La agenda del día inicia con el saludo de bienvenida de nuestros 3 invitados especiales. Luego, conoceremos 3 estrategias innovadoras de planeación urbana a escala barrial que están contribuyendo a la construcción de una Barranquilla próspera, sostenible, más incluyente y solidaria. Comenzaremos con el enfoque principal del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, presentado por ONU Habitat. Luego tendremos la oportunidad de conocer las experiencias de la ciudad de Barranquilla con el programa Así Vivo Mi Barrio, Barrios Imparables y la estrategia de integración de migrantes que serán presentadas por el equipo de la Alcaldía Distrital. Y cerraremos el ciclo de conferencias con el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Santo Domingo en Villas de San Pablo, como un modelo de éxito de planeación e integración territorial. A partir de estas experiencias, tendremos 2 paneles de diálogo. El primero, los desafíos de la integración urbana desde la mirada de los expertos, y luego, desde la mirada de las comunidades migrantes y de acogida. Para esto tendremos un grupo de invitados quienes nos compartirán sus perspectivas para poder fortalecer la integración de las personas más vulnerables, incluyendo aquellas en situación de movilidad humana. Sea esta la oportunidad para nuevamente darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este foro y darle la palabra al director del Programa de Arquitectura de la Universidad del Norte, señor Yalmar Vargas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos este espacio y estamos muy conformes con esta apertura de este evento en la universidad. Y para nosotros como Escuela de Arquitectura, pues es muy interesante poder discutir, digamos, todas estas temáticas en el día de hoy. Entonces, agradecemos la presencia de la alcaldía y sus representantes, a la OIM, a Hábitat de Naciones Unidas, a ACNUR, al Colegio Altamira, que también está dentro del evento, y a la Fundación Mario Santo Domingo. Quería contar como una historia un poco de nuestra relación con Hábitat
de Naciones Unidas, y es que en el año 2012 varias organizaciones de la ciudad creamos un laboratorio, un observatorio urbano en la idea de trabajar sobre el índice de prosperidad urbana. Y fue un primer inicio de generar datos sobre la ciudad y un poco de datos relacionados con todos los temas de movilidad y temas sociales de la ciudad. Y lo interesante es que nos unimos todas las universidades con Facultad de Arquitectura, el área metropolitana, Fundesarrollo y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y desarrollamos un pequeño indicador basado en el censo del 2005, en ese momento, y fue como un primer ejercicio de tratar de entender el territorio, y fue un ejercicio muy interesante que, pues digamos, tenemos en los sistemas y pues tenemos una publicación. Y decir simplemente que es muy interesante ver cómo la concentración espacial de la población con características similares, pues digamos es un fenómeno que no tiene, pues digamos que no es nuevo, y que sobre todo el tema de la pobreza, pues digamos afecta y es mucho más fuerte y se concentra en ciertas áreas de la ciudad y así digamos un poco la migración. Entonces, pues para la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Norte es muy importante trabajar sobre estos temas y digamos invitamos y queremos ser partícipes también pues del desarrollo de estas temáticas. Entonces como que las entidades sepan que nos interesa mucho el desarrollo de producción de información y que estamos dispuestos y disponibles para ser socios de estos trabajos. Entonces, bienvenidos al evento. Muchas gracias, señor Vargas. Invitamos al escenario a la señora Michelle Guillard, representante del ACNUR en Colombia, y quien dará un saludo en nombre del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, un gran placer participar en este foro por parte de las 3 agencias de Naciones Unidas, UN Habitat, OIM y ACNUR, las 3 agencias trabajando conjuntamente en este proyecto junto con la institucionalidad de Barranquilla y las comunidades en Barranquilla. Un gran placer. Un saludo cordial a los representantes de la alcaldía, del gobierno central, gerencia frontera, de la sociedad civil, colegas humanitarios y actores de desarrollo, sociedad civil, sector privado. Este evento se realiza en el contexto del proyecto que ha sido descrito por nuestra colega de ciudades incluyentes en comunidades solidarias. Este proyecto se desarrolla en 6 países y 10 ciudades, de las cuales aquí tenemos 4 ciudades, que es más que otros países en la región, destacando la vanguardia de Colombia. Tenemos la ciudad de Cúcuta, Villa del Rosario, Barranquilla y Bucaramanga. Este proyecto tiene como 5 ejes de trabajo. El primero es el acceso a la información que acabamos de discutir, tan importante la información para la planeación, para el análisis. Entonces, la primer eje de trabajo es colección de datos, de información, porque cuando se trata de una perspectiva del impacto migratorio se tiene que tener datos, territorios a nivel territorial, a nivel de la comunidad. El segundo eje de trabajo es la construcción participativa de planes de intervención. Por esto trabajamos mucho y trabajamos de la mano con la alcaldía. Planes de intervención que permitan como fomentar la integración
de comunidades en un contexto humanitario de desarrollo socioeconómico, de integración socioeconómica. El tercer eje de trabajo es la promoción de la integración a través de actividades con comunidades para intentar prevenir o mitigar xenofobia y conflicto entre comunidades, que es muy importante para promover un espacio para el desarrollo de la ciudad, ¿sí? El cuarto eje de trabajo es la construcción y el fortalecimiento de capacidades de comunidades y también de la respuesta institucional a la situación migratoria en esta ciudad. Y finalmente, el aprendizaje, las lecciones aprendidas de este proyecto para aprender de esto, para ir adelante. Ejemplo de lo que estamos haciendo más concretamente en este proyecto, por ejemplo, como ACNUR, tenemos un banco de datos, trabajamos con comunidades para recopilar información sobre las comunidades, discutir con ellos de sus perspectivas, de sus intereses, de sus ansiedad, de sus esperanzas, y de la misma manera de las comunidades de acogida. Estos datos son importantes para la planeación y la priorización de intervenciones. Como las tres agencias, lo que hemos hecho son perfiles. Y hay un perfil aquí de población, un perfil de la ciudad de Barranquilla, que es una herramienta útil para la institucionalidad aquí, para la respuesta, ¿sí? Tenemos también, hemos proveído como herramientas para medir la integración, el nivel de integración de las diferentes comunidades aquí en Barranquilla. Estos son herramientas útiles, son herramientas técnicas para avanzar conjuntamente. Esas son contribuciones del proyecto. Ustedes conocen muy bien también el Centro de Integración Local para Migrantes y Refugiados, que es un éxito local y que se va a convertir más y más en un centro de integración avanzada. Entonces, estos son éxitos comunes. Yo mencionaba el último eje de aprendizaje, y este foro hoy es precisamente un aspecto de este aprendizaje. ¿Qué aprendemos de estas actividades, de los retos a los cuales nos estamos enfrentando para seguir adelante, para mejorar nuestras actividades y cada vez tener más impacto para las comunidades? Hoy somos como una comunidad muy diversa, como lo he dicho, sector privado, sociedad civil, institucionalidad, cooperantes internacionales y locales. Todo esto constituye como una riqueza, y tenemos diferentes perspectivas, diferentes perspectivas y experticias que podemos compartir, y todo eso, cuando lo ponemos juntos, podemos alcanzar un impacto mucho más grande. Entonces, esto será nuestro reto: intercambiar ideas y trabajar de una situación, para transicionar de una situación humanitaria a una situación de desarrollo urbano, que es muy importante, que es nuestro objetivo común. La naturaleza de este fenómeno migratorio que vemos aquí en Colombia es esencialmente urbano. Les voy a dar unas cifras. 45% de la población venezolana en este país está ubicada en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali, 5 ciudades. Casi la mitad de la población. Es un fenómeno urbano. Y Barranquilla, entre ellos, es la cuarta ciudad con la mayor población en este país de población migrante y refugiada, con vocación de permanencia. No las personas que están transicionando, sino las personas que se quedan. Simplemente a nivel nacional, las áreas con las más grandes concentraciones de población venezolana son la área metropolitana, suroccidente y suroriente, ¿sí? Y internacionalmente podemos decir, y ustedes lo saben muy bien, es una realidad que no muchos países conocen. Pueden confiar en mí porque he trabajado en muchos países. Es una suerte escuchar aquí un análisis común de
la institucionalidad en todas las áreas del país, teniendo muy clara la realidad que un refugiado, un migrante, es un actor activo, es una persona que puede contribuir. Son nuevos actores en el paisaje local, pero tienen mucho por contribuir. Y les voy a dar un ejemplo. El Banco Mundial ha documentado, es una realidad económica que dice que por una inversión de $1 en la integración de un migrante, un refugiado, se puede como recibir hasta $2 de retorno económico. Simple, es una realidad. No se trata siempre de esta manera, una situación migratoria. Aquí en Colombia se entiende y se aprovecha, ¿no? Entonces, el propósito de este proyecto es de trabajar conjuntamente a lograr los frutos de esta integración de personas venezolanas y personas desplazadas también dentro del país. Finalmente, los retos, la institucionalidad aquí en Barranquilla está muy al tanto de esto. Hay muchos retos para brindar las condiciones que permitan acceso a los derechos, a la inclusión económica, a la inclusión social, a la inclusión cultural. Hemos visto por la mañana ejemplos de muchas actividades culturales. Son retos y esto necesita como actividades multisectoriales para contribuir a crear este espacio y garantir estos accesos a esos derechos desde un punto de vista de política pública, de gobernanza, y esto significa proveer para todas las poblaciones, no solamente las personas migrantes y refugiados, los nuevos, sino las comunidades de acogida. Y todas las personas vulnerables en la sociedad. Esto es muy importante. No se alcanza desarrollo si no tenemos todas las comunidades beneficiando de este enfoque, de este desarrollo. Y finalmente, para decir que este foro hoy es un foro para compartir innovaciones. Hemos discutido de esto un poco antes. Las innovaciones, las lecciones aprendidas y soluciones, antes que todo soluciones para situaciones de desplazamiento que sea internacional o dentro del país, para que podamos avanzar conjuntamente en un futuro común entre todas las comunidades. Entonces, les dejo aquí en pensar en cómo podemos avanzar y profundizar más nuestros enfoques y nuestras actividades para hacia una ciudad más próspera, más incluyente y más solidarios. Les deseo todo éxito en sus discusiones el día de hoy. Y bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias, señora Girard. Ahora tiene la palabra el señor Tito Contreras, de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y líder de la iniciativa Ciudades Incluyentes. Buenas tardes, gracias a todas y todos por estar acá en esta tarde. Cuando llegué a la universidad el día de hoy, lo hice bajo el agua, y colega, en mi discusión con el colega de ONU Habitat, pensamos que eso iba a tener un impacto en la participación, de manera que el ver hoy este auditorio con este nivel de participación, no solo en términos de número, sino en términos de la diversidad de instituciones, de actores. Veo actores de la Policía Nacional, de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, veo organizaciones de la sociedad civil, veo a un equipo robusto de la alcaldía, veo un colegio de la zona, en fin, cuando uno hace la lista de actores, corre siempre el riesgo de no nombrar algunos, así que no voy a seguir. Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí en esta tarde.
Quiero además agradecer enormemente a la Universidad del Norte esta visita que hago en este momento, que originalmente tiene una vocación muy técnica. Soy la persona del equipo de cooperación de la delegación que da seguimiento a esta acción de ciudades incluyentes y que inició el pasado miércoles con una serie de conversaciones técnicas. Tuvimos la oportunidad de estar del lado de la Secretaría de Gobierno visitando el Centro de Integración, con todo el equipo también. Tuvimos la oportunidad digamos, de ver todo, cómo está avanzando el proyecto, cómo se han hecho las actividades extramurales, etcétera. Pero también está en el marco de una visita del equipo Europa, liderada por nuestro embajador de la Unión Europea, y él está aquí. Estuvimos de la mano con nuestro equipo de la sección comercial, lo hicimos también con nuestro equipo de cooperación. En este momento, mientras estamos aquí sentados, está teniendo lugar en la Universidad del Atlántico una charla sobre la cooperación académica de la Unión Europea, con programas como Erasmus. Entonces, hemos querido mandar un mensaje de nuevo, equipo Europa. El primer día tuve la oportunidad, por ejemplo, en un espacio de articulación territorial que se tiene en el corregimiento de la Playa, escuchar organizaciones que están trabajando como GOAL de Irlanda. También como Acción contra el Hambre tendrá próximamente acciones con la cooperación sueca. Y en fin, es solamente un breve ejemplo, sin contar de toda la cooperación que tiene Barranquilla con España, con Países Bajos, etcétera, de un equipo Europa, que es un enfoque que hemos querido dar a todo el ejercicio de cooperación en Colombia. Respecto a la acción en particular, yo creo que afortunadamente la señora Girard, muchas gracias, ha podido hacer un recorrido sobre los diferentes componentes de la acción, y esto me ayuda un poco para concentrarme también sobre quizás dos retos. Hace poco tuvimos una misión que se acercó un poco al detalle de la programación. Desde luego hubo muchos elementos positivos de todo lo que está avanzando, varios de ellos, por ejemplo, las oportunidades que ha ofrecido un enfoque territorial, el poder concentrarse en una unidad territorial concreta, que en este caso es el corregimiento de la Playa, ha tenido un abordaje muy importante en cómo se confluyen los actores, en cómo se trabaja. Pero creo que hay dos retos que me gustaría señalar, sobre todo también para pensarnos en la discusión del panel, de las discusiones que se van a tener ahora. En la delegación no solo me ocupo de los temas de migración, sino también soy el punto focal de género. Y por lo tanto, esos lentes no me los puedo quitar cada vez que veo las diferentes acciones. Y fue precisamente uno de los retos que nos señalaron las expertas de monitoreo, y cómo podemos fortalecer esta acción como una oportunidad para el cierre de brechas de género. Definitivamente el desarrollo es un engranaje. Esto fue casualidad, pero si ustedes ven aquí los cubos de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 5 de igualdad de género, pues está un poco encadenado en esta figura muy simbólica que tienen ustedes en este escenario. Pero definitivamente hay bastantes oportunidades que queremos explorar allí. Ojalá que esto sea uno de los temas que informan en breves momentos las discusiones, cómo nos pueden ustedes ayudar con recomendaciones para que este escenario de migración sea una oportunidad para el cierre de brechas de género, sobre todo cuando nos hemos encontrado en esta visita enormes situaciones de trata. Nos hemos encontrado situaciones de violencia sexual y basada en género en los territorios. Nos hemos encontrado temas de interseccionalidad, lo que representa para las mujeres migrantes el estar digamos, vivir en un contexto de migración y violencias. Entonces, este es uno de los retos. Y el segundo reto, y es algo sobre lo que alcanzamos a discutir brevemente con el compañero del colegio, y es el tema de la sostenibilidad. Estas acciones finalmente son puntuales en el tiempo. Esta acción originalmente tiene una fecha de cierre hacia el final de este año. Esperamos que tenga una pequeña extensión. Pero más allá de eso, lo cierto es que es una acción que termina en el tiempo.
y por lo tanto es muy importante también que en la discusión nos hagamos la pregunta de cuál es la sostenibilidad de las acciones que vamos a tener. Acabo de venir de presenciar un espacio, lamentablemente el lugar no era el apropiado por el ruido, pero a pesar de el desafío que se generó en el espacio, fue supremamente rico cuando algunas de las personas que estaban allí participaron. Yo hago esto, y nosotros podemos trabajar sobre esto, y en fin, era un intercambio interesante de actores que confluyen en el territorio y que finalmente son los actores que están y que tienen vocación de estar aquí. Este proyecto se va, las agencias se van, los actores internacionales vamos rotando dependiendo de las prioridades de cooperación, etcétera, etcétera, pero finalmente son los actores en el territorio, es el sector privado en el territorio, es la alcaldía, son los actores que finalmente van a ser el vehículo de esa sostenibilidad, y esa es también una de las preguntas que nos queremos hacer. De manera que muchas gracias nuevamente por la invitación. Les deseo éxitos en el resto de la iniciativa de esta tarde, y de nuevo también reiterar un enorme agradecimiento a todo el equipo de la Alcaldía de Barranquilla que nos ha acogido con 5 estrellas en esta ciudad, y también a la Universidad del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contreras. Le damos la palabra a Gabriela Ricardo, coordinadora territorial de Gerencia de Fronteras. Sí, un poquito grande. Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá, un placer compartir con ustedes este espacio. Antes que nada, extender un saludo a nombre de nuestro gerente Lucas Gómez, quien se encuentra fuera del país Un saludo especial a Tito Contreras, a Mirelli, a todas las organizaciones de desarrollo de este programa, al equipo de la alcaldía, aliados importantes, sociedad civil, cuerpo académico presente y todos los que nos acompañan. Pues quiero decirle que me complace mucho estar acá en esta tarde de hoy por muchas razones. Lo planeábamos con el equipo. Pero también porque yo soy egresada de esta universidad. Hace más de 10 años me gradué como profesional de Relaciones Internacionales. Estaba sentada ahí en donde están ustedes muchas veces, y pararme aquí al frente a hablar de Relaciones Internacionales como profesional me conmueve mucho, y es sobre todo mucho más emotivo porque lo hago no desde asuntos negativos, sino todo lo que nos significa para nosotros lo que es la inclusión y la integración. Decirles también que para la gerencia de fronteras, todos los resultados que hemos tenido a la fecha, y que además los retos y desafíos que ya nuestra jefa de ACNUR nos repasó y nos presentó de una manera muy express pero profunda, nos llevan a tener más compromisos como ente del gobierno nacional que trabaja precisamente por el cierre de brechas de la población migrante, y que además favorece e insta todo este tipo de programas para que todos los actores, desde lo local, lo regional y lo nacional, tomemos decisiones eficientes y además en favor de la población, que no solamente la que migra, sino que también que es la de acogida, que debemos resaltar, incluir y además de todo proteger de alguna medida, igual como lo hacemos con los migrantes. Cuenten, por supuesto, con que para la gerencia de fronteras es un compromiso inminente y profundo asumir los retos incluyentes, de comunidades solidarias, ciudades incluyentes en todo el país. Entonces, hablo ahora propiamente por lo que estamos en Barranquilla, pero por supuesto también en todos los otros territorios en donde este proyecto
ha dejado huella y ha tenido avances importantes. Por supuesto, el compromiso también está orientado hacia que todos los esfuerzos que venimos haciendo, que seguramente lo conocen, que son los centros Intégrate, hoy la bandera, se sumen a estos espacios y que de la mano del que ya está aquí en Barranquilla, que es el modelo del centro de integración, que se ha vuelto el centro Integravitat, si no me equivoco, se sume a esta estrategia que estamos implementando en 9 ciudades del país. Entonces, un saludo para todos y esperamos lo mejor de este espacio. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por el saludo y las importantes palabras de visión y compromiso. Finalmente, el gerente de Desarrollo Social de la Alcaldía de Barranquilla, señor Alfredo Carbonell, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a todos los que organizaron este importante evento, sobre todo ONU Habitat, la Universidad del Norte, al equipo de la Unión Europea que nos acompaña, de ACNUR. Y para la Alcaldía de Barranquilla estos espacios son sumamente importantes porque nos permiten seguir profundizando en estas alianzas interinstitucionales en donde cada uno hemos venido trabajando en lo que sabemos hacer mejor. Sin duda alguna, habernos puesto de acuerdo algunos resultados exitosos. Nosotros, a través del acuerdo por promovimos una alianza entre la cooperación internacional y fundaciones sin ánimo de lucro de la ciudad, precisamente para aprovechar ese fortalecimiento institucional que viene teniendo nuestra Secretaría de Planeación, en donde cada vez más tenemos indicadores, mapas de calor y herramientas que nos permiten como ciudad tomar mejores decisiones de políticas públicas. Pero esa información no queremos que solamente la pueda utilizar la alcaldía y precisamente estas alianzas interinstitucionales nos permiten compartir esta información, asimismo compartir las herramientas que, por ejemplo, ONU Habitat también viene desarrollando y así, trabajando en equipo, generar sinergias para lograr más rápidamente todos estos objetivos que nos hemos trazado, que no son de poca monta. Tenemos grandes desafíos, la ciudad sigue creciendo a un ritmo muy dinámico y tenemos nosotros la responsabilidad de preparar para que ese crecimiento sea incluyente, organizado y que podamos tener una ciudad donde puedan caber todos. Desde el Centro de Oportunidades, por ejemplo, para hacer un símil, hemos desde hace 11 años promovido que nuestro desarrollo económico sea incluyente, es decir, que las personas que más difícilmente les cuesta montarse en el tren del progreso, porque más les cuesta acceder a un empleo, porque son población migrante o porque son jóvenes, lo puedan hacer y nosotros darle una ayuda desde el Estado para hacerlo. Asimismo, desde lo urbano, tenemos que ser cada día más innovadores para que todas esas familias vulnerables, personas que llegan a nuestra ciudad, migrantes que ya representan, para ahondar un poco en las cifras que hablábamos hace poco, ya el 8% aproximadamente de nuestra población pueda integrarse efectivamente a nuestra sociedad y puedan también brindar un apoyo a la ciudad proactivo y contribuir a nuestro desarrollo económico. Entonces hoy, más tardecito, vamos a contarles sobre 3 programas puntuales que venimos desarrollando desde la alcaldía, como son Así Vive Mi Barrio Imparable y un poco más de nuestro centro de integración local para migrantes, que se ha convertido en un espacio precisamente integrador, donde cada uno, tanto el sector privado como el sector público, el sector nacional, cumple su rol
asimismo la cooperación internacional, y trabajamos juntos en un solo lugar, brindando una atención integral a la población migrante. Entonces, a buena hora celebramos esta agenda de trabajo. Esperamos que de aquí podamos seguir trabajando cada vez más cohesionados, porque sin duda alguna nosotros estamos convencidos desde la alcaldía que el progreso de Barranquilla y los buenos resultados que se han obtenido se deben a una buena alianza entre el público, entre el privado, la cooperación internacional y la sociedad civil. En la medida que fortalezcamos esa alianza y podamos trazarnos propósitos comunes, estamos convencidos que esta ciudad va a seguir por ese camino del progreso por muchos años más. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias, y ahorita nos vemos con la presentación que nos corresponde a nosotros como alcaldía. Muchas gracias a todos por el saludo y las importantes palabras de visión y compromiso que nos aportan el día de hoy a seguir construyendo juntos ciudades más incluyentes y solidarias. Los invitamos a conocer el proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Necesitamos más ciudades incluyentes, porque solo a través de la cohesión social y la participación de todos los que forman parte de una comunidad se podrá construir un futuro exitoso y sostenible. El éxodo venezolano superó las 6 millones de personas, posicionándose como una de las 3 mayores crisis migratorias a nivel mundial. Para los gobiernos locales, la migración masiva representa un asunto complejo, ya que sobrepasa las capacidades en provisión de servicios y de garantías de derechos que pueden ofrecer a la población. Ante esta situación, la Unión Europea, el mayor actor global de la cooperación internacional, ha convocado al Sistema de Naciones Unidas para armar un programa regional llamado Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, para apoyar a 10 ciudades de América Latina y del Caribe y responder el desafío de la integración de la población refugiada e inmigrante de Venezuela. La iniciativa propone un abordaje integral que articula territorialmente los determinantes de la integración social y el derecho a la ciudad adoptado en la nueva agenda urbana, demostrando que es posible transformar la movilidad humana en una oportunidad de desarrollo sostenible. La metodología del proyecto se da a partir de 5 elementos fundamentales en la construcción de ciudades incluyentes con comunidades solidarias. Elemento 1. Abordaje interescalar y multinivel. Una integración efectiva y sostenible se tiene que trabajar de forma integral y sinérgica desde la escala nacional a la local, avanzando en políticas nacionales inclusivas, que apoyen los marcos normativos, los planes y los programas coherentes que se implementen hasta el nivel barrio, garantizando espacios de participación. El programa ha tenido incidencia en la formulación y adopción de 8 políticas públicas nacionales y locales en Ecuador, Colombia y Perú, guiando la incorporación de componentes de inclusión y movilidad humana. Hemos asesorado planes de ordenamiento territorial, construcción de propuestas a escala ciudad y planes parciales para los barrios de Manta, Quito y Santo Domingo, como plataformas de acción coordinada de actores y asegurando motivar la convivencia a través del espacio público. Elemento 2. Datos, evidencia y trazabilidad. En este proceso, contar con información georreferenciada que refleje las dinámicas urbanas de acceso a derechos, servicios y oportunidades permite a los gobiernos tener por un lado la certeza sobre las variables que desean modificar y por el otro lado definir una línea de base que facilite el monitoreo y la evaluación de los impactos en la integración. De ahí que el programa haya construido el perfil de movilidad humana por cada ciudad, un documento que cuenta con un diagnóstico exhaustivo nacional y local en materia urbana y migratoria, con recomendaciones claras. También se han diseñado instrumentos innovadores, como el marcador de inclusión urbana, una herramienta que mide la capacidad de una ciudad en facilitar la inclusión desde parámetros espaciales y socioeconómicos, complementado por el visor de monitoreo urbano, el índice de prosperidad urbana, el indicador de gobernanza de la migración, todas herramientas que los gobiernos locales están utilizando para formular estrategias y focalizar inversiones en el territorio. Elemento 3. Co-creación de soluciones. Si bien la migración se presenta en todas las ciudades, las dinámicas de acogida y las oportunidades de integración son cualitativamente diferentes en cada ciudad. Por eso es primordial contar con mecanismos de participación para que la comunidad sea la que defina problemáticas y oriente las soluciones a tener en cuenta en los planes. A raíz de este elemento, se han desarrollado talleres de co-creación con comunidad, diseños de murales, jornadas de limpieza,
y otros ejercicios con las comunidades de Lima, Cúcuta, Barranquilla, Santo Domingo, Manta y Bucaramanga, que intervienen y resignifican el espacio público como plataforma de integración, así como el diseño de metodologías y talleres que permiten la visibilidad de la voz de segmentos más vulnerables como las mujeres, las niñas y los niños, la comunidad LGTBI+, entre otros. Elemento 4. Capacidades en infraestructura social y comunidad. Para que los avances se consoliden y la cultura del diálogo, de la atención y protección y de la participación se sostengan en el tiempo, es necesario contar con una infraestructura comunitaria física adecuada, en donde todas las prácticas y las capacidades puedan desarrollarse. El programa, además de haber capacitado a más de 150 funcionarios sobre norma urbana, derechos humanos, protección y asistencia, creó Integravitat, una red global que ya cuenta con más de 50 centros en varios países de la región, con el propósito de intercambiar prácticas y experiencias, innovando e integrando desde el territorio, contribuyendo hacia una nueva cultura de ciudadanía global. Elemento 5. Momentos catalizadores aceleradores. El último elemento busca abrir espacios de diálogo multiactor para facilitar procesos de formulación y revisión de propuestas para ciudades más incluyentes, pero también buscar consensos y movilizar apoyo en la implementación. Se crean entonces los foros Ciudades Incluyentes, iniciativa en donde las ciudades comprometidas en avanzar hacia la inclusión y la integración convocan todos los actores a dialogar y a contribuir. Cada vez son más las ciudades que quieren ser incluyentes, pues estos foros se están realizando en las 10 ciudades y en otras ciudades de Colombia, México y Centroamérica que se están incorporando. El programa hasta la fecha ha podido apoyar gobiernos y comunidades en 10 ciudades, beneficiando directa e indirectamente a más de 100.000 familias venezolanas y hogares de acogida. Sin embargo, si bien los flujos migratorios no muestran disminución, el abordaje territorial y las herramientas desarrolladas en el marco de la iniciativa se posicionan como un instrumento formidable para transformar el reto de la movilidad humana en una oportunidad. Por lo tanto, es fundamental seguir ampliando las alianzas para escalar el apoyo a más gobiernos locales en la creación de ciudades más incluyentes y comunidades más solidarias, demostrando, una vez más, la efectividad de la cooperación internacional como un bien público imprescindible. Ahora el señor Andrés Roldán, punto focal de ONU Habitat en la ciudad de Barranquilla, nos contará sobre las soluciones urbanas multiescalares para la integración territorial, como el plan de intervención a escala territorial del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Muy buenas tardes a todos. Si tienen un poquito de calor, no es el auditorio, es que estamos trabajando con la planta, entonces todos estamos sufriendo un poquito. No piensen que es el auditorio. Muchísimas gracias primero a la Universidad del Norte por abrirnos este espacio tan importante, por permitirnos convocar a muchos actores de la cooperación internacional, a las autoridades locales, a organizaciones de la sociedad civil venezolana que están también presentes acá, a líderes comunitarios venezolanos y colombianos que están hoy presentes acá y que van a contribuir o a enriquecer estos diálogos que estamos sosteniendo en 9 ciudades de 6 países de América Latina y el Caribe. Nosotros consideramos, digamos, que cada ciudad le da un toque distinto y un sabor distinto a la discusión o al diálogo que se plantee. Y entendimos el contexto de Barranquilla y un ejercicio muy importante que se estaba liderando desde las autoridades locales, especialmente desde la Gerencia de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Planeación, y los esfuerzos extramurales que hacen desde el Centro de Oportunidades y desde el Centro de Integración Local para Migrantes. Y eso se acopló perfectamente con una propuesta metodológica que nosotros desarrollamos desde el proyecto de Ciudades Incluyentes y dijimos, este es el tema que tenemos que abordar, y es cómo logramos hacer un proceso de planeación a escala barrial que permita distribuir la prosperidad del territorio. Porque como muchas ciudades de América Latina y el Caribe, Barranquilla no es la excepción, por largos procesos históricos, hay algunos barrios en donde todavía esa prosperidad no ha llegado del todo, donde las oportunidades aún no se alcanzan en plenitud y donde el acceso a derechos de mucha población, no solamente refugiada e inmigrantes, sino también de comunidades acogidas, no es pleno. Y por eso
comenzamos a pensar qué entendemos nosotros por prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad en un territorio, ¿a qué hacemos referencia puntualmente? Y digamos, desde el marco general de la nueva agenda urbana de Naciones Unidas y desde, digamos, toda la estructura de los objetivos de desarrollo sostenible, estos son algunos de los componentes claves que un territorio tiene que tener sí o sí para poder hablar de prosperidad. Necesitamos una infraestructura para el desarrollo, necesitamos calidad de vida, necesitamos oportunidades, necesitamos que haya equidad y que se respeten las diversidades en el territorio. Necesitamos también que las ciudades se volquen a proteger el medio ambiente y a tener un relacionamiento armonioso con el medio ambiente. Y digamos que estos son algunos de los elementos que una ciudad próspera sí o sí tiene que tener. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para pensar si esa prosperidad está llegando a todo el mundo? Porque es distinto. Una ciudad puede tener prosperidad, puede tener muchísimos avances en muchos aspectos, pero quizás esas oportunidades que está generando no están llegando a todos. No todos tienen acceso a esos derechos y a esas oportunidades o a esos servicios o a esos bienes urbanos. Y ahí es donde entramos a hablar de qué es una ciudad incluyente. Y una ciudad incluyente es cómo logramos que todo esto que hay en el territorio, todas esas oportunidades, todos esos bienes sociales, todos esos bienes urbanos, todos esos equipamientos, efectivamente permitan el acceso y la garantía de acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, a oportunidades económicas, a mejorar las condiciones de vida, a tener una mejor calidad de vida, un acceso, digamos, efectivo, espacio público de calidad. Y es en ese caso cuando logramos que la mayoría, que la población pueda acceder a estos servicios y a estos lujos que brinda una ciudad, es cuando podemos hablar de una ciudad incluyente. Y entonces ahí nos comenzamos a preguntar, bueno, no todas las ciudades son 100% incluyentes. Y ahorita les vamos a mostrar el marcador de inclusión urbana, que ha sido la herramienta que desde el proyecto ha permitido o ha contribuido fundamentalmente a saber y a localizar y a territorializar cuáles son esos sectores de la ciudad en donde efectivamente hay una brecha de acceso a derechos, de acceso a oportunidades. Pero antes de llegar ahí, nos preguntamos, bueno, ¿cómo alcanzamos y cómo podemos llegar a ser una ciudad incluyente? Y desde el modelo, digamos, desde la metodología que se planteó desde el proyecto de ciudades incluyentes, nosotros lo que pensamos básicamente es, eso lo podemos materializar en 5 condiciones estratégicas que tiene que tener un territorio para poder hablar de una ciudad incluyente. Y tenemos que comenzar a medir cómo avanza ese proceso para poder hablar de una ciudad incluyente. Vivienda adecuada y asequible, de calidad y con servicios, empleo y oportunidades económicas, salud y bienestar, educación, diversidad y cultura y espacios públicos. Esos elementos, hay muchos más, digamos que hay muchos otros elementos, pero si queremos hablar de algo esencial y básico en el acceso a derechos, en el acceso a oportunidades, estos 5 elementos fueron los que nosotros dijimos, esta tiene que ser la hoja de ruta de una ciudad que quiere convertirse en una ciudad incluyente. Y aquí, esto voy a pasarlo muy rápidamente porque es algo muy técnico y no me quiero demorar acá, pero esta es, digamos, la batería de indicadores que construimos para poder comenzar a hacer monitoreos y seguimientos de cómo está avanzando una ciudad. Porque es la única forma en que podemos medirlo, es la única forma en que podemos saber qué tanto avanzamos o no, y es con indicadores duros que incluyen, en este caso, unas variables muy importantes que tienen que ver con la proximidad a los derechos. Y por eso se van a dar cuenta que cuando hablamos de salud y bienestar, de educación, cultura y espacio público, siempre hay una variable que tiene que ver con la proximidad, qué tan cerca o qué tan lejos está un centro educativo de mi casa, qué tan cerca o qué tan lejos está un centro de salud, porque todo eso son barreras. Hoy venía hablando con Tito y le contaba, una persona en el corregimiento de La Playa, en uno de los lugares más recónditos del corregimiento, lastimosamente, tuvo un accidente y estaba en silla de ruedas. Ya es difícil, por las condiciones del corregimiento, acceder digamos, en condiciones, entre comillas, normales, es difícil acceder a muchas de las oportunidades que brinda una ciudad. Y a ella le tocaba hacer terapias del otro lado de la ciudad. Eso
es una condición geográfica que limita el acceso a derechos, y ese tipo de variables sí o sí tienen que estar medidas y tienen que contemplarse para poder avanzar en estas mediciones y en estos seguimientos. Y esta ha sido, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, la han visto en varias ocasiones, pero hoy vamos a darle otro enfoque distinto. Es un mapa que se llama el marcador de inclusión urbana, que nos permite identificar cuáles son esos territorios, cuáles son esos puntos, cuáles son esas manzanas, porque gracias a los datos del DANE podemos tener la información a nivel de manzana y saber en dónde están las limitaciones, en dónde están las facilidades, porque claramente lo que encontramos en la zona, en las localidades de Río Mar y Norte Centro Histórico es un potencial grandísimo de inclusión. Es decir, todas las personas que están ubicadas en esta margen, en estos sectores, tienen facilidades para el acceso a derechos, tienen facilidades para el acceso a oportunidades. Pero cuando comenzamos a separarnos un poco de las centralidades de la ciudad, lo que encontramos son déficit en muchos sentidos, ¿no? Y quizás para enlazarlo un poco con el tema de migración, los mapas que nosotros hemos construido desde el proyecto y que hemos compartido claramente con las autoridades locales, lo que nos muestran es que la mayoría de la población venezolana y refugiada inmigrante de Venezuela que llegaron a la ciudad se ubican en estos sectores que ya tenían unos déficits previos. Y eso es un reto adicional para la ciudad, es una condición mucho más compleja porque hay que solucionar claramente algunos temas, digamos, de regularización, temas de percepción, temas de discriminación y de xenofobia, y estamos claros que esos son unos determinantes importantes al momento de hablar de integración de la población refugiada e inmigrante de Venezuela, pero también están llegando y se están asentando en unos territorios en donde ya habían unas condiciones muy difíciles de integración. Y este mapa lo que nos permite es eso, nos permite ver dónde están esas áreas ubicadas para priorizar inversiones, para priorizar acciones, y esto ha sido algo muy interesante porque en muchos escenarios nos lo han permitido o nos han manifestado tanto autoridades locales como agencias de cooperación o como organizaciones locales, que esto es una hoja de ruta de la ciudad. Y hay unos indicadores puntuales que nos permiten priorizar acciones hacia esos indicadores para mejorar en términos generales el marcador de inclusión urbana. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Quiero detallarme en este es el mapa del corregimiento de la playa. Hablamos del corregimiento de la playa porque es el sector de la ciudad en donde nosotros estamos trabajando con un plan de intervención a escala territorial, que es un poco el sentido de la reunión del día de hoy. Esto es el resultado de los déficits. Nosotros estamos ubicados en este sector, que es el sector que se conoce como Villa del Mar, el sector de la Cangrejera, en donde claramente hay una serie de problemáticas de muy alto nivel y de muy alto rango que toman su tiempo en solucionarse. Y este es el resultado de unas barreras que hay, evidentemente, para el acceso a derechos. Y este mapa se puede localizar y se puede trabajar a nivel barrial en cualquier lugar de la ciudad y puede permitir a las autoridades locales tomar decisiones de inversión, tomar decisiones hacia dónde se deben enfocar los programas, porque finalmente lo que nos muestran esos indicadores es una señal de alerta, y los resultados de esos indicadores más bien son señales que nos permiten ver hacia dónde debe priorizar. Nosotros, cuando hablamos de planeación a escala barrial, lo primero que hacemos es sectorizar con el marcador de inclusión urbana y obtenemos unos datos, obtenemos una información muy importante que nos da las señales básicas de ese territorio. Pero luego de eso lo que hacemos es, vamos a la comunidad, nos sentamos con la comunidad, hacemos talleres de co-creación con ellos, incluyendo, digamos, con un componente fuerte, importante, de participación de población refugiada e inmigrante de Venezuela. Y yo creo que eso ha sido vital e importante en este proceso, porque los diferenciales de acceso a derechos de la población refugiada e inmigrante en algunos casos no son tan evidentes, en otros sí son muy fácil, pero por ejemplo en temas de discriminación en el espacio público, en temas de, por ejemplo, el acceso a vivienda, no sé si todos lo saben, pero en muchos casos a la población refugiada e inmigrante de Venezuela tienden a cobrarles por encima del valor de un arriendo en estas condiciones de vulnerabilidad, y eso es un determinante que es importante que se tenga en consideración al momento
de pensar en una ciudad como Barranquilla, que hoy en día en sus barrios está acogiendo a una cantidad importante de población refugiada y migrante. Luego de eso hacemos una sistematización que aquí lo que quiero resaltar es, para poder brindar soluciones en el territorio, para poder llegar a la escala barrial, a pensar en soluciones, es importante tener un mapeo de los activos. ¿Qué hay en el territorio que nos permite potencializar para dar respuesta a las soluciones? Porque en muchos casos lo que sucede es que se llega con una oferta y a veces ni siquiera se conoce qué es lo que hay en el territorio. Y yo creo que en el caso de Barranquilla, porque lo hemos acompañado también en el trabajo que están haciendo desde la Secretaría de Planeación con el programa Así Vivo Mi Barrio, creo que la lectura que se está haciendo es muy interesante y la metodología de trabajo es muy apropiada, porque efectivamente hay todo un levantamiento y un barrido de información sobre el barrio. Y bueno, ahorita Juan Manuel lo contará para no quitarle espacio a eso. Pero lo que hacemos es sistematizar la información, encontrar cuáles son las áreas de demandas, cuáles son los insumos que hay en la comunidad, es decir, los problemas y las oportunidades, y cuáles son las posibles soluciones, llegando a unas soluciones co-creadas con la comunidad. Y lo que hacemos es una priorización de esas soluciones que nos permiten. Hay acciones que se pueden hacer en el marco del proyecto, hay otras que nos toca gestionar con aliados para poder resolverlas y solucionarlas, y hay otras que sencillamente se salen del marco general de nuestro proyecto. Pero lo que hemos encontrado, y una de las recomendaciones que hemos hecho a las autoridades locales, y sabemos que es difícil porque lo es complejo, es que en esos ejercicios de planificación desde las autoridades locales a escala barrial convoquemos actores que puedan dar también y que puedan sumar respuestas, porque entendemos que las autoridades locales no tienen siempre la capacidad de responder y que necesitamos sumar entre todos, entre agencias de cooperación, entre empresa privada, entre las organizaciones de base, entre las organizaciones no gubernamentales. Luego entramos en un proceso de socialización y aquí quiero, digamos que siempre es en doble vía el diálogo con las comunidades. Tenemos información, charlamos con ellos, validamos la información y luego comenzamos a hacer la sistematización y entregamos los resultados. Aquí, digamos que ya voy a ir cerrando, un poco lo que queremos mostrar es, hay asuntos de la ciudad, de la estructura general de la ciudad que se deben pensar y que se deben mejorar antes de comenzar a trabajar en la escala barrial. Y aquí, por ejemplo, un tema que es muy importante, que tiene que ver con el fortalecimiento de las centralidades urbanas y económicas de la ciudad. Barranquilla es una ciudad que tiene sus centros económicos muy delimitados, muy especificados, muy centralizados, y eso claramente ya es de entrada una barrera para el acceso a derechos y para el acceso a oportunidades, porque las personas que están alejadas de esos centros económicos gastan más recursos, tienen más obstáculos para ir, el bus se demora en llegar, no pasan rutas de buses, le toca coger moto para llegar hasta cierto punto. Todo eso son dificultades que claramente afectan la calidad de vida de las personas. Y nosotros, digamos, lo que hemos propuesto, por ejemplo, para ese tema puntual, y es solamente una propuesta, porque hay varias que ya en su momento también se las entregaremos a las autoridades, tiene que ver con pensar en esas nuevas centralidades económicas de la ciudad, en donde podamos llevar nuevas oportunidades económicas, nueva infraestructura de soporte social, nueva infraestructura que permita que esos territorios que hoy en día están altamente segregados, que esos territorios donde hay mayores déficits, se puedan generar ahí procesos, digamos, nuevas centralidades económicas. Ahí, digamos que es un poco como la estructura de la metodología. Nosotros vamos desde una escala macro y comenzamos a bajar, a generar esas propuestas. Y, por ejemplo, cuando llegamos al corregimiento de la playa, esto fue la lectura que hicimos de las propuestas de cómo logramos que ese barrio en donde estamos se transforme. Cómo logramos que un proceso de planeación a escala barrial realmente se convierta en un proceso que permita una mejor distribución de la prosperidad y de la riqueza. Y ahí nosotros, digamos, lo que hacemos y lo que intentamos de hacer es generar esas propuestas que permitan desde el enfoque territorial pensar en la integración de refugiados, migrantes y de las comunidades acogidas que también están viviendo y padeciendo estas mismas comunidades. Y luego en lo que terminamos es en unas fichas, con unos proyectos, con unas acciones puntuales que nos permiten tener información, que nos permiten saber a qué necesidad le estamos apuntando, a qué área de demanda le estamos apuntando, cuáles son esos activos que nos van a permitir resolver estas necesidades identificadas, los objetivos claramente, la población impactada y digamos que el diferencial o lo característico y lo que hemos querido incluir en estas fichas y en estas
en estas estrategias de planeación a escala barrial tiene que ver con esos riesgos y esas consideraciones para garantizar el impacto para refugiados e inmigrantes, porque en ocasiones tendemos a pensar que una acción, por ser buena y por generar, digamos, un impacto positivo, de entrada también le va a generar ese impacto positivo a refugiados o inmigrantes. Y hay muchos casos como que los hemos identificado en donde es necesario entrar a pensar en cuáles son esos diferenciales que hay para poder dar una respuesta diferenciada a esas necesidades de la población refugiada e inmigrante. Esto es un poco, aquí creo que esto es un poco, digamos, el resumen de la presentación de nosotros. Creemos que la escala barrial es vital para una ciudad porque es ahí donde se presentan los conflictos, porque es ahí donde se generan las necesidades de la población, porque es ahí donde se generan el relacionamiento de la comunidad y es ahí donde se generan los procesos de integración. No se generan a escala de ciudad, se generan a escala de barrial. Y solamente quería cerrar con esta frase que la hemos construido desde el proyecto, que tiene que ver con eso que veíamos en el marcador. Si la ciudad quiere pensar en una integración efectiva de refugiados y migrantes, eso no pasa, eso no se alcanza si en paralelo no trabajamos con las comunidades de acogida para que la cancha esté nivelada para todos y que para todos pueda subir al mismo tiempo. No pueden haber, digamos, no puede haber un proceso de integración efectiva en un territorio en donde ya hay unos déficits contundentes y fuertes que dificultan tanto para las comunidades de refugiados y migrantes como para las comunidades de acogida. Esto era un poco la presentación, esta era un poco la idea que queríamos dejar de la importancia de comenzar a trabajar desde la escala barrial, reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde las autoridades locales, sin lugar a dudas, es un ejercicio innovador, es un ejercicio que vale mucho la pena y que esperamos que pueda traer muy buenos resultados para la distribución y para la disminución de las brechas territoriales que hay en la ciudad. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, señor Roldán, por compartir esta experiencia de co-creación e integración a escala barrial. A continuación, el señor Alfredo Carbonell, el secretario de Planeación Juan Manuel Alvarado y la secretaria de Gobierno Jennifer Villarreal nos presentarán las iniciativas de la Alcaldía de Barranquilla para fortalecer la integración y el desarrollo desde los barrios. Primero, no, la otra. No, la otra. Son tres. Te falta la otra. Una que dice Mi barrio imparable. Bueno. No sé. Mira para ver, Carlos. No. Todavía no la tiene.
Listo, ya apareció la presentación. Dale, tranquilo. Bueno, como estábamos ahorita conversando desde la alcaldía, hoy le vamos a presentar 3 programas puntuales que apuntan precisamente a una co-creación y un trabajo de la mano con las comunidades, en donde ellos son los protagonistas de la política pública que la alcaldía ejecuta. Digamos que ha sido el espíritu de la administración y comenzó un poco con el programa Barrios a la Obra, en donde la población en ese momento del programa de pavimentación de vías aportaba su mano de obra, sobre todo en la construcción de andenes, y comenzó a ser parte de la ejecución de programas de la administración, lo que nos dimos cuenta que creaba un gran sentido de pertenencia y sobre todo de un alto nivel de participación de la comunidad en la administración pública. Esta estrategia después se implementó con mayor profundidad en parques. Los parques de Barranquilla hoy cuentan con una metodología en donde los diseños se socializan con la comunidad, pero casi como una hoja en blanco o una maqueta abierta, en donde es la misma comunidad que termina tomando las decisiones más importantes, porque por ejemplo nos dimos cuenta que cuando llegábamos ya con una idea preconcebida de hacer, por ejemplo, una cancha de fútbol, nos decían, y nos pasó en el barrio Las Nieves, no, aquí lo que necesitamos es un espacio para practicar cumbia para carnavales, porque eso es lo que aquí hacemos en este barrio. Entonces, esa estrategia comenzó a flexibilizar lo que son los diseños y terminamos en unos proyectos prácticamente a 4, 8 o a 20 manos con la gente. Mi barrio imparable arrancó el año pasado como una manera de también llegar a los barrios con soluciones muy a corto plazo o mangos bajitos que podemos decir, es decir, programas que se vienen ejecutando día a día en la administración, pero que le cuesta mucho trabajo a la gente conocer que existen o acceder a ellos. Entonces lo que hacemos es agrupar a todas las dependencias de la administración distrital. Ahí vamos visitando el barrio previamente, digamos que en una primera fase de socialización, a decirle, hey, venimos para acá con mi barrio imparable y queremos muy rápidamente, es decir, en unos 15 o 20 días venir, pero ya entregar soluciones. Entonces, hay un basurero a cielo abierto, entonces tenemos esos 15 días para erradicarlo, pintar un mural, sembrar unas matas y llegar ese día con servicios de la administración que para la gente le cuesta mucho trabajo acceder o que no conoce. Entonces, esto también viene muy de la mano con lo que les hablaba del Acuerdo por el Desarrollo Social, en la medida en que queremos que llegar a los territorios siempre pues con el propósito de cumplir un gran objetivo, que es disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las familias. ¿Cómo podemos lograr eso en una intervención tan puntual de un día? Ahora vamos a ver. Lo primero es escogemos también los barrios con unos criterios, porque la Secretaría de Planeación, como les decía, se viene profesionalizando y tecnificando, y cruzamos algunas variables como pobreza general, embarazo adolescente, indicadores de seguridad, déficit de vivienda, que podemos ver aquí en este mapa de calor, y así hemos ido, digamos, atendiendo estas primeras 3 ferias que hicimos desde el año pasado, en donde escogimos lugares estratégicamente donde pensamos las familias están teniendo dificultades en acceder a los diferentes programas. Entonces, como les decía, embellecemos el entorno con Siembra Barranquilla, pintamos murales, ahí vemos a la gente trabajando, trabajamos con los voluntarios de Cultura Ciudadana también, que son un grupo de jóvenes que vienen trabajando barrio tras barrio, y se ve una verdadera transformación. Hasta el día de la feria, que ya llegamos todas las dependencias de la alcaldía, prácticamente nos tomamos varias manzanas del barrio y ese día los niños tienen actividades deportivas, actividades culturales. Hacemos, por ejemplo, una jornada de vacunación. Entonces, nos dimos cuenta también en todo este proceso
que había mucha gente o indecisa o que no tenía para el transporte y no se terminaba vacunando, pero si le ponemos la solución a la vuelta de la esquina, enseguida vimos que los índices de vacunación aquí se dispararon y se cumplieron con creces, porque pues también a veces hay que ponerle al ciudadano la solución más prácticamente posible para que se pueda avanzar. Y asimismo, logramos que el centro de oportunidades esté ahí, que el centro de integración para migrantes se descentralice ese día y esté ahí, y hacemos una gran jornada cultural de integración en donde los funcionarios de la alcaldía además se sacuden un poco de estar encerrados en una oficina de un edificio y se van a territorio a trabajar con la gente. Entonces, ahí es una pequeña muestra de cómo encarnamos como ese espíritu de la administración, de estar cerca a la gente, de llevarle los diferentes programas, de tener jornadas como esta que ha tenido mucha acogida, el decir ven a tu barrio, en donde le permitimos a la gente hacer sus trámites, sus vueltas, sus diligencias, compartir también una tarde agradable y también, digamos, cuando llega el alcalde, se arma una dinámica interesante en donde la gente se expresa, los líderes de repente hablan sobre las necesidades o alguna inquietud que tengan puntual. Y lo más importante es que mostramos desde la alcaldía una unión de que somos todo un equipo, a pesar de que somos muchas dependencias, logramos estar ese día unidos para entregar servicios institucionales a la comunidad. No sé si tenemos algún video. ¿Sí? Podemos terminar mostrándole un video que hicimos así muy rápidamente para que se lleven como una idea de lo que hacemos en mi barrio imparable. Después que me sacas todo el jugo, te vas a marchar. Estamos aquí todo el equipo de gobierno acompañando a la comunidad de La Luz, trayendo los servicios cerquita donde ustedes viven, y vamos a seguir el resto de la tarde trabajando con ustedes de la mano, escuchándolos y lo más importante, construyendo juntos una Barranquilla imparable. Pero yo sigo vacilando. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo entonces con Juan Manuel, que nos va a contar otra estrategia que tiene un corte más de planificación a corto, mediano y largo plazo, que es Así Vivo Mi Barrio. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y te recibo el pointer. Bueno, Así Vivo Mi Barrio es una estrategia de planificación barrial que surge luego de la construcción del plan de desarrollo de la ciudad en 2020. Entonces podrán entender que un plan de desarrollo termina siendo algo de arriba hacia abajo, ¿no? De lo que la gente, expertos, personas que escuchamos, cierta población construimos, pero es una visión grande de ciudad, es decir, hacia dónde debe ir Barranquilla los 4 años. Pero ustedes saben que 4 años no es el único desarrollo que debe tener un territorio, sino que el desarrollo, como su nombre lo indica, es de nunca para y básicamente tiene un horizonte de tiempo de que nosotros podamos decir, podemos tener, por ejemplo, una planificación a 2100 o podemos tener la planificación de los barrios que nosotros queramos. Entonces, nuestro ejercicio surge en que, si bien ya entendemos una ciudad en términos técnicos, es decir, una ciudad con datos referenciados, donde están los equipamientos urbanos, tenemos herramientas de planificación barrial desde digamos, todas las herramientas técnicas que una ciudad puede construir. Una capa muy importante, que es la capa cualitativa, que al final de cuentas es lo que la gente piensa, quiere o dice que son los problemas. Entonces, ¿qué es un plan de acción barrial? Y yo les pondré un ejemplo, es como si cerraran ustedes los ojos y pensaran cuál es el barrio que ustedes se sueñan en su entorno. Y usted diría, yo quiero un barrio donde pueda caminar, que me sienta seguro, que tenga el colegio cerca, que tenga una tienda cerca, digamos, y accesible con los alimentos, que
que los animales los cuiden, que no haya maltrato animal. Y así ustedes podrán soñar su barrio, pero ese sueño no toma 4 años, ¿no? Ese sueño toma más de 4 años. Y por supuesto, ¿cómo plasmas tú esta planificación barrial, que es básicamente una planificación de abajo hacia arriba, para plasmar una hoja de ruta viable para lograr esos barrios que la gente quiere? Entonces, nosotros iniciamos con un ejercicio que se llama Sigo mi barrio, porque al final de cuentas es un ejercicio cualitativo de capturar cómo vive la gente. Y termina con un ejercicio que es Así sueño mi barrio, o el plan de acción barrial es cuál es la hoja de ruta viable para lograr el barrio que yo me sueño y el barrio que quiero construir con la gente. Entonces, nosotros prácticamente queremos es dejar un legado. Es un legado de la alcaldía Pumarejo que le quiere dejar a los próximos gobiernos, sea el que venga, que pueda tener un crecimiento organizado y planeado. Porque cuando uno construye un plan de desarrollo se da cuenta que siempre faltan estas guías, siempre falta información para poder construir un plan no solo pertinente, sino también orientado a unos paso a paso, no solamente de grandes proyectos, sino también de proyectos de corte barrial. Entonces, esta metodología que nosotros queremos que quede como una política ya de planificación de ciudad, que digamos, esa dinámica, comienza con un espacio de escucha activa, que es Así mi barrio, continúa con un diagnóstico barrial, que es las dos cosas, la parte técnica, pero también la parte cualitativa, y tenemos ejercicios de evaluación con la comunidad, de si lo que recogimos está orientado a lo que ellos dicen, y ellos también nos dicen qué piensan y dónde están las cosas. Hacemos una revisión del plan de acción interno, que prácticamente revisamos viabilidades técnicas, porque no siempre lo que la gente quiere es lo viablemente técnico, o no necesariamente se necesitan cosas que te piden. Te pueden pedir un puesto de salud, pero el puesto de salud quizás lo tiene a 600 metros. Entonces tú dices, tú no necesitas esto. Quizás esta zona, con el cambio demográfico, tampoco va a necesitar ciertos puntos, pero podemos orientarlo a un colegio o otro tipo de intervenciones. Entonces, básicamente tenemos un plan de acción final, una implementación y un seguimiento que debe hacerse con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales o con los líderes que surjan interesados. Entonces, estos ejercicios son de escucha activa. Nosotros empezamos el año pasado, ya llevamos 1 año y 2 meses desde que comenzamos, digamos, a crear con el equipo de planeación esta metodología, y comenzamos con escuchando a la gente y aprovechamos básicamente que la gente llegue a espacios que necesita, y tenemos pues la ventaja de que en planeación queda Sisbén, y como estamos en cambio de metodología Sisbén, ustedes entenderán que hay mucha gente interesada en tener su clasificación Sisbén, y en esas jornadas aprovechamos para tener escucha activa mientras se le hace el trámite a la persona. Entonces, ahí tenemos la ventaja de escuchar a cualquier tipo de persona, porque al final de cuentas cualquier persona en un barrio de este tipo necesita Sisbén, y ahí aprovechamos y hacemos grupo, como si fuera un grupo focal, un tema, una escucha, que identificamos qué información, y aquí no se puede ver muy bien, por aquí identificamos, por ejemplo, tenemos una información técnica del barrio, pero tenemos aquí que la gente nos prioriza qué le gusta del barrio, porque eso es muy importante, qué es lo que más me gusta, y cuáles son las 5 cosas que debería mejorar el barrio. Entonces, aquí, por ejemplo, también nos dan direcciones y dónde están las cosas, porque al final de cuentas un barrio es el entorno de la gente, el metro cuadrado, y la gente nos dice direcciones, y uno construye con esto lo que se llama una cartografía social, pero también perfiles de lo que la gente piensa. Los niños, los adultos y los adultos mayores, qué piensan del desarrollo, cuál es como el perfil cualitativo de esta población. Y esto, por ejemplo, es la construcción que hacemos. Lo hicimos son fotos, por ejemplo, en la playa. Esta es cuando construimos la ficha de la ciudad de la 20 de julio, que también es donde ocurren las cosas. Al final de cuentas, la gente también, esto es un cambio de paradigma para nosotros, digamos, como entes territoriales. Esto no es una obligación de ningún ente territorial de Colombia, pero nosotros creemos que es la forma como deben planearse también las acciones territorialmente. Con esta cartografía, nosotros volvemos al barrio, y en esa visita al barrio vamos diferentes secretarios y escuchamos a la gente en las mesas. Los escuchamos, le decimos, mira, yo tengo esta ficha, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó en toda esa lista de condiciones o situaciones que creemos que son las cosas que nosotros debemos priorizar? En estos ejercicios básicamente validamos y escuchamos que si lo que nosotros recogimos en la primera cita fue correcto o está alineado a la realidad o no, y
comenzamos a escuchar a la gente. Comenzamos a escuchar a la gente, es decir, nuestra metodología de mesa es escuchamos, nos dicen las 3 cosas que más quiero para mi barrio, mi sector, son tales cosas, y nos entregan las direcciones también. Y luego trabajamos con con el equipo interno, porque al final de cuentas es una cosa lo que te dicen y otra cosa es lo que técnicamente, legalmente podemos realizar. Y esto se llama como metodología Scrum, también ha sido como un gran cambio para nosotros. Nos dan aquí, por ejemplo, unas direcciones que envías y nos dicen, sí, en tales vías sí las puedo hacer, las puedo estructurar, y la entrega puede ser segundo semestre, tercer trimestre, el próximo año, y lo que no puedo hacer, lo puedo avisar, decir, sí se debería hacer, pero no alcanzo en este periodo de gobierno, debería pasar para la siguiente administración. Entonces, ya le podemos dejar un plan de seguimiento, y al final de cuentas es una planificación de ciudad de corte territorial, o sea, de abajo hacia arriba, que es un legado que prácticamente queremos que no solamente la próxima administración, sino que la comunidad también se quede con su plan y lo exija. O sea, básicamente que ellos exijan ese desarrollo que se está planeando con ellos. Ahí surge, por ejemplo, el plan de acción barrial, que ya tenemos un barrio con el primer plan de acción barrial en Barranquilla. Tenemos Ciudad de la 20 de Julio, por ejemplo, la información que tenemos de ellos, información técnica, hasta hay mucho más detalle. Esto es lo que levantamos, digamos, todo lo que se ha construido anteriormente. O sea, por ejemplo, en Ciudad de la 20 de Julio se han hecho, entre 2008 hasta 2021, se han construido o se han adecuado 58.000 metros cuadrados de parques, los diferentes parques que tienen. Se construyó, digamos, una estación de bomberos, se han pavimentado 21 tramos viales, y así se va básicamente entendiendo qué es un barrio y también lo que la gente quiere del barrio. Y ahí la voz de la comunidad. Una cosa es lo que ha pasado, pero ahora otra cosa es lo que ellos dicen que se sienten en este momento, y cómo nosotros como ente territorial podemos cambiar esa realidad, pero no una realidad inmediata, ¿no? Porque es que al final de cuentas nosotros no podemos quedar como, digamos, ya tenemos una cosa de corto plazo que, digamos, que se engrana muy bien con lo que hacemos. Por ejemplo, mi barrio Imparable es para hacer esas cosas de corto e inmediato plazo que se pueden, pero hay cosas que son cada vez más complejas. Cambiar un alcantarillado no es rápido, y eso toma tiempo y toca estructurarlo. Cambiar la situación de los jóvenes en condición de drogadicción toma tiempo, pero se va entendiendo esa dinámica. Y ahí, digamos, la gente nos va diciendo que sienten, y también es que incluimos a la alcaldía un equipo netamente cualitativo de sociólogos, antropólogos, psicólogos y politólogos que dan esa mirada cualitativa a la otra parte de ciudad, que es la visión técnica desde los indicadores. Y así, básicamente nosotros cruzamos lo técnico, es decir, las coberturas, las accesibilidades, que es básicamente un indicador de qué tanta gente vive cerca a. Por ejemplo, en la ciudad la tenemos 3 metros cuadrados por cada 10 personas. Tenemos 3 citas capacidad de salud, de pasos y caminos. Tenemos una alta capacidad de CDIs, o sea, básicamente 7 cupos por cada 10 niños que hay, es decir, la población además está satisfecha. Y eso también lo validamos en campo. La gente, esto calza muy bien lo técnico con lo cualitativo. Y lo que hay que trabajar, pues se va definiendo con la comunidad. Al final de cuentas, es como si juntáramos también presupuesto participativo con construcción colectiva de plan de desarrollo y una planificación de mediano y largo plazo. Y aquí, básicamente, esta es la construcción, por ejemplo, en Ciudad de la 20 de Julio, que es nuestro primer plan. La gente, estas son las grandes 4 cosas, y adentro le metemos varias acciones. La gente quiere un barrio seguro y transitable, quiere un barrio con oportunidades para todos, un barrio con servicios de calidad y un barrio limpio, amigable. Y ahí, digamos, ya con el equipo definimos qué se debe hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, para cosas que se pueden decir, puedes tener pavimentación de vías, puedes arreglar el alumbrado público porque tenemos la capacidad. El próximo año, digamos, el equipo dice que puede terminar la señalización y programas de seguridad vial que nos solicitó la gente. Pero ya la ampliación de redes de transporte público y plan de vía vial adicional toma más tiempo y se debe dejar por lo menos estructurado. Entonces, eso nos sirve también para definir dónde irían los nuevos proyectos, qué deberían ser los proyectos, y también nos permiten para orientar productos en el sentido de proyectos que se puedan replicar, porque ustedes podrán entender también que los barrios tienen problemáticas más o menos similares
en unas es más intensa que otras y también nos ayuda también a validar nuestros proyectos, más bien los productos que le brindamos a los barranquilleros como tal. Entonces, es una forma también de mejorar nuestra priorización de ciudad, que esos productos sean pertinentes y que no solamente lo que hagamos en este gobierno, sino los siguientes, sean cada vez más efectivos en la forma de hacer ciudad. Por ejemplo, este es lo que estamos haciendo por el barrio en este momento, la entrega de un parque, la cancha Codinec, señalización de vías, nuevos parques y palmeras, pavimentación de vías, alarmas comunitarias. Y también, luego de esto, tenemos el seguimiento. Entonces, el seguimiento es lo que estamos entregándole a ellos, es este plan con ya acciones muy detalladas. Al final de cuentas, cuando a ti te dicen, te va a pavimentar la calle tal con tal, te va a arreglar tal cosa en tales árboles, te lo voy a plantear. Para ellos es más fácil hacer el seguimiento que solamente cuando tú le dices que en el corto, medio y largo plazo solo vas a hacer, voy a hacer una intervención de un parque, pero ¿cuál va a ser? ¿De qué capacidad va a ser ese parque? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en nuestro barrio? Entonces, de eso trata el seguimiento, básicamente de darle las herramientas a ellos. Este es un ejemplo de que ya está detallado qué acciones ya se están marchando en el corto y mediano plazo. Aquí le damos todo el listado de lo que la alcaldía se puede comprometer este año y el próximo. Más allá, también eso sirve para contar a la gente que es que tenemos muchos barrios en la ciudad y que no todos se le pueda solucionar las cosas al mismo tiempo y que hay que priorizar. También les das un horizonte de tiempo de se puede hacer esto en este momento, pero después se puede hacer otro tipo de intervenciones. Y así nosotros ya llevamos 49 barrios con una visita, es decir, una escucha activa, 25 barrios ya hemos validado y tenemos un barrio ya con un plan de acción barrial, ya vendríamos con San Roque el segundo y todo lo que tiene que ver Los Ángeles 1, 2 y 3 y el pueblo el tercero. Entonces, con esta información, yo creería que esto es nuestra herramienta de planificación de aquí a 10 años, complementa la visión a Barranquilla 2100 también, y es una visión cualitativa, o sea, que complementa lo cualitativo con lo técnico, y ese es el objetivo también que el alcalde nos ha dicho, es hagamos cosas de inmediato plazo, de corto plazo, pero también dejemos estructurado, planeado la ciudad de largo plazo, porque ya el que venga le queda más fácil acelerar el desarrollo y las condiciones de vida, mejorarlas de los entornos. Ese ha sido mi barrio y eso es básicamente lo que queremos lograr nosotros, que es lograr el barrio que la gente sueña, ¿sí? Y eso va a tomar un tiempo, pero se logra. Cuando tú le dices que este es tu plan de trabajo, la gente dice, entiendo que sí se puede y que lo vamos a lograr. Así que en la página web lo podrán ver, también lo tenemos en la página de planeación, así yo mi barrio podrán encontrar todo este tipo de información cualitativa, técnica, los barrios, y así va muy orientada y vamos a atender a toda la población que vive aquí, no solo población local, sino pues también migrantes que hacen parte de nuestro tejido social. Muy buenas tardes, un saludo especial a todos. Hoy vamos a contarles desde la Secretaría de Gobierno el trabajo que se viene haciendo desde el Centro de Integración Local para Migrantes. Quiero contarles un poquito que la ciudad de Barranquilla, al no ser una ciudad fronteriza, es una ciudad que no entendía que una población podría llegar al territorio. Una población que no estaba completamente cercana a nosotros, pero que de una u otra forma iba a permitir que cambiáramos de pronto algunas de las realidades que tenemos. Al ser nosotros en la ciudad de Barranquilla, tener aproximadamente el 10% de la población migrante de nuestro territorio, es una oferta y es una necesidad importante de poder trabajar. Por tanto, el alcalde, en su plan de desarrollo, antes que su hoja de ruta para todo el trabajo en su administración, incluyó la estrategia de migración dentro de una secretaría, específicamente la Secretaría de Gobierno. A partir de ahí nace la creación de todo lo que ustedes van a ver a continuación, que es nuestro Centro de Integración Local para Migrantes.
El Centro de Integración Local para Migrantes, primero tenemos que identificar que es un lugar. Es un espacio donde la población migrante puede encontrar toda la oferta que necesita, pero no toda la oferta no solamente del distrito, sino la oferta de cooperación y el acompañamiento de grupos de base. Es importante tener en cuenta que nosotros estamos destinados a una población específica, refugiados, retornados, migrantes y población de acogida. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos haciendo un trabajo inicialmente de orientación y referenciación. Nosotros lo que hacemos es, apenas llegan a nuestro lugar, conocemos su necesidad e inmediatamente los llevamos a la necesidad que ellos tienen. Es la oferta de salud, la oferta de educación, la oferta de cooperación. Hemos podido construir todo esto gracias al trabajo de la cooperación, de la alcaldía y de los grupos de base con su conocimiento en la población. Cuando nace el Centro de Integración Local para Migrantes, pensamos o fue una pequeña idea que tuvo la administración para poder... Es la luz. Ay, bendito. Vamos a tratar de ser, voy a tratar de ser un poco corto. Los servicios que nosotros tenemos dentro del centro, uno puede identificar al centro como una pequeña alcaldía que tiene una población migrante. Cuando tú llegas a un territorio nuevo, tú no sabes a dónde puedes acceder, quién te puede brindar un servicio, dónde puedes resolver una pregunta o una inquietud. En el Centro de Integración Local para Migrantes es un solo espacio donde la población migrante va a poder encontrar todas las ofertas y todas las respuestas. Por ejemplo, asistencia humanitaria. Cuando nace el centro, y como nosotros no conocíamos cómo trabajar la migración, empezó como una respuesta a la atención humanitaria de acuerdo a la pandemia que tuvimos en el 2020. Y empezamos brindando apoyo gracias a la cooperación internacional. Logramos centralizar los servicios. Empezamos a trabajar el tema de protección. ¿Y el tema de protección con qué? Tenemos 2 espacios de protección para niños, niñas y adolescentes que permite que también podamos incluir espacios, por ejemplo, asociados con Plan Internacional, que ha permitido que también podamos acoger a los niños de la población, no solamente para ayudarlos en sus procesos de crecimiento, sino para ayudar también a identificar las problemáticas que puedan tener en su comunidad, teniendo en cuenta que los niños migrantes también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, porque muchos se encuentran en asentamientos, y eso es algo que hemos venido identificando. Atención psicosocial. Con el acompañamiento también de grupos de base y con el apoyo también de OIM, tenemos espacios también de atención para madres gestantes dentro del centro. Tenemos una oferta variada que no solamente contamos con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, sino que cada grupo de base también, en el Centro de Integración tenemos básicamente a Depana que sí, que nos ha permitido también conocer, ayudarnos a integrar con la comunidad y tener propuestas y ofertas que nosotros podamos vincularnos con ellos. Regularización de la migratoria. Nosotros venimos trabajando de la mano con Migración Colombia para poder contar y poder apoyar el Estatuto de Protección en el territorio, no solamente desde el centro, sino desde las distintas alcaldías locales, para este gran proceso de país, liderado por el presidente, poderlo organizar e interpretar y trabajar de la mano, porque el objetivo final o primordial de todo es que podamos tener a la población regularizada y que pueda tener acceso a todos los servicios de una manera clara y continua. Los servicios de salud, de educación y de inclusión laboral, planeación y orientación legal también lo podemos tener con acompañamiento de las distintas secretarías que están dentro de un mismo lugar. Nuestros socios y todos los que encontramos dentro de este tablero en este momento son los que nos permiten hacer nuestro sueño posible. Porque si Cooperación Internacional no hubiese apoyado cada una de nuestras ideas, si la Alcaldía de Barranquilla no hubiese diseñado un lugar, sin las distintas secretarías que trabajan con nosotros de la mano, no nos dieran el apoyo, quizás nosotros no lográramos tener el centro como se encuentra en este momento. Hoy en día podemos decir que cuando analizamos los resultados de 2020, 2021 y 2022, vemos un proceso de crecimiento. Iniciamos como un centro completamente asistencial.
que identificaba las necesidades de la población y miraba cómo le daba respuesta en su momento. Pero el centro fue creciendo y entendiendo que la población migrante es una población que en realidad la vemos como una población que genera oportunidades. Y ahí es donde viene el componente de desarrollo con el centro de oportunidades, donde ya vemos unas estrategias laborales que van a permitir que la población entre ya a nuestro territorio a aportar, porque eso es lo que nosotros tenemos que analizar y mirar la migración desde otro pensamiento. Cuando nacimos en el 2020, empezamos atendiendo las emergencias y los grupos familiares que pueden ser desde 5 a 8 personas, fue el primer año donde empezamos a atender, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que tenían y también la crisis que teníamos por el tema de COVID. En el 2021 ya entendíamos la importancia de empezar el acercamiento con el apoyo económico y empezamos a entender la importancia de la capacitación, de la inclusión laboral y el acompañamiento en emprendimiento para la población migrante. Y subimos de núcleos atendidos a 7.046 núcleos atendidos y ya empezamos a mostrar los resultados presentados con el apoyo que le hicimos a Migración Colombia para el tema del estatuto. Continuamos con los resultados del 2022, donde podemos evidenciar que ya en mayo de este año nosotros hemos logrado atender 2.900 núcleos familiares en este corto año. Quiere decir que nosotros, al ritmo en que vamos a incrementar todo lo que hemos venido realizando y el objetivo de nosotros es apoyar, incrementar el número de personas para que puedan acceder a todos los servicios, porque lastimosamente la población no tiene el acercamiento, el acompañamiento necesario. Por tanto, hemos creado esta figura que ese es un plus que tenemos dentro de nuestro centro que se llama las jornadas extramurales. Las jornadas extramurales nos permiten llevar la oferta a los territorios, trasladar ese gran lugar que tenemos nosotros con el acompañamiento de la alcaldía, de los cooperantes, con el acompañamiento de los grupos base y llevarlo a los barrios, a los asentamientos, a donde la población lo necesita. Y ahí hemos logrado hacer inmediatamente las orientaciones necesarias para recibir las preguntas que la población tiene. Hemos realizado el acompañamiento con Migración Colombia para que ellos se puedan registrar, puedan organizar todo su información y puedan hacer el seguimiento biométrico en territorio. Dentro de las jornadas extramurales que venimos haciendo, no solamente nos estamos acercando a los lugares donde tenemos asentamientos, sino que también hacemos grandes jornadas donde nos vinculamos con los miembros de la sociedad civil y con los cooperantes internacionales e inmediatamente referenciamos todo lo que tenemos en un solo sitio. El Centro de Integración Local para Migrante se convirtió en un referente nacional e internacional. Cuando se empezó a notar todo lo que se venía haciendo y el impacto que se venía haciendo en el territorio, nuestro centro empezó a ser modelo de buenas prácticas para otras ciudades. Por tanto, cuando en Barranquilla se presenta la noticia de que tenemos la visita de Filippo Grandi, que se celebra el Día Mundial de los Refugiados en la ciudad de Barranquilla, y tener el privilegio de contar en nuestro centro con una persona que se dedica a trabajar por la población migrante, por la población que lo necesita, porque es lo que tenemos que analizar el trabajo que se viene haciendo, es identificar que nosotros, sin el conocimiento en su momento del tema, pudimos trabajarlo. Y gracias al trabajo y el proyecto que venimos trabajando también con ONU Habitat OIM y ACNUR, hemos podido entender que con los indicadores de gobernanza que se han venido presentando y cada uno de estos indicadores que ellos han venido trabajando, pudimos también analizar que los componentes que nosotros veníamos trabajando eran componentes, inicialmente era lo que nosotros creíamos que era necesario, pero después nos dimos cuenta que veníamos haciendo un buen trabajo y el acompañamiento que nos vinieron haciendo con el proyecto nos permitió mejorar y entender por qué nosotros somos referentes y cuál es la línea que nosotros debemos seguir en nuestro plan de trabajo para mostrarlo. Somos el primer centro Interhabitat, fuimos co-creadores. Ay, bendito. Ya voy a terminar, ya para qué.
Nosotros somos el primer centro interhábitat del mundo y nos sentimos orgullosos por haber sido partícipes de la co-creación con la visita de Maimuna. Tuvimos también dentro de nuestro centro el tercer personaje o la personalidad que nos acompañó fue la visita de Pilar Cancela, donde yo siempre menciono esto cuando estoy en cualquier tipo de espacio o escenario. Ella nos contaba o le contaba en su momento a nuestro alcalde que como en una ciudad como Barranquilla, que tiene tantas barreras y tiene muchas situaciones vulnerables, poblaciones que necesitan apoyo, como una población como Barranquilla pudo sacar también un espacio para apoyar a una población que lo necesita. Los países que tienen mucho, obviamente, les es más fácil dar a la población que necesita, pero un país que tiene poco o una ciudad que tiene poco, ¿cómo hizo ese acompañamiento para darle a una población que la necesita? Y por último, para terminar, la mesa migratoria demuestra el verdadero compromiso que tiene la administración distrital por trabajar, porque nosotros venimos organizando todos los mecanismos legales dentro de nuestro plan de desarrollo y desde nuestros planes de acción, y aquí con la mesa migratoria, con cada uno de los componentes de una mesa migratoria para crear una gran hoja de ruta que la venimos organizando también con el apoyo de nuestros cooperantes para poder diseñar un trabajo y construir entre todos. Nosotros nos sentimos orgullosos porque nuestro centro comenzó siendo una idea de la administración distrital, pero empezó de verdad a poder trabajar con el acompañamiento de los cooperantes que no nos dejaron caer. Pero ahora, con esta mesa migratoria, ya tenemos el mecanismo legal para que cada uno de los actores, no solamente Alcaldía, Policía Nacional, Ministerio Público, miembros de la sociedad civil, puedan construir para trabajar por una población. Muchas gracias. Bueno, queremos aprovechar esta oportunidad que está presente Alfredo como delegado del señor alcalde y los secretarios de despacho para hacer entrega de un documento que elaboramos conjuntamente con la Oficina de Relaciones Internacionales y un poco recogiendo estas discusiones y estas metas y estas propuestas que se han planteado desde la ciudad de cara a una mejor planificación desde los barrios, a una mejor respuesta desde los barrios y a una mejor prosperidad del territorio. Esta es una declaración de la ciudad que va a estar presente en el Foro Urbano Mundial en Polonia a finales de mes, en el mes de junio, del 26 al 30, y es el compromiso de la ciudad de cara a la red de ciudades incluyentes, que como les comentamos, estamos en 10 ciudades de América Latina y el Caribe, y es un compromiso también de la región de América Latina y el Caribe con el mundo y una apuesta que queremos fortalecer en el marco de este Foro Urbano Mundial. Alfredo, te hago entrega de la declaración y nos regalas un autógrafo, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Listo, continuamos. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a los representantes de la Alcaldía Distrital por su presentación y especialmente por el compromiso que tiene la ciudad de Barranquilla por la construcción de una ciudad más incluyente y solidaria de cara al Foro Mundial 2022. Invitamos entonces al señor Juan Diego Céspedes, director de Desarrollo Urbano e Inmobiliario de la Fundación Santo Domingo, quien nos presenta la experiencia de Villas de San Pablo como territorio de integración. Sí.
Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les quiero contar un poco el trabajo que hace la Fundación Santo Domingo y cómo venimos contribuyendo a este sueño de tener ciudades más incluyentes. Nosotros les contaré un poco lo que hacemos y lo que hacemos desde nuestras líneas de desarrollo territorial y particularmente en Villas de San Pablo. Y después veremos un poco lo que hacemos desde el lente de la migración y cómo se beneficia a la población migrante con nuestros programas. En particular en la Fundación llevamos ya 62 años trabajando para que más personas en Colombia puedan proveer bienestar a sus familias y siempre enfatizamos en que son personas en Colombia y no necesariamente colombianos, porque trabajamos con toda la población que llega a Colombia independientemente de su origen de nacimiento, racial, étnico, etcétera. Y trabajamos en 4 líneas de acción. Una línea de educación, donde en todo el país tenemos programas orientados principalmente hacia la permanencia y la trayectoria en toda la trayectoria escolar. Unos temas de medio ambiente, donde nos enfocamos sobre todo en protección de ecosistemas, en protección del agua y en ciudades sostenibles, muy de la mano de lo que les contaré más adelante sobre Villas de San Pablo. Y unos temas de salud, donde particularmente a raíz de la pandemia hemos hecho unas estrategias bien potentes para buscar mejorar el sistema de salud en el país. Y digamos que todas esas estrategias que hacemos a nivel nacional, tratamos de aterrizarlas en los territorios de influencia que tenemos, que particularmente son Barranquilla y Cartagena, Barranquilla siendo además la ciudad de origen de la Fundación y donde trabaja la mayor parte de nuestro equipo. Y lo que buscamos es impulsar proyectos de alto impacto en la ciudad que permitan un desarrollo de la misma. Y uno de esos proyectos es Villas de San Pablo. Barranquilla es uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en el país. Esto debido a los procesos de transformación y planeación urbana y la amplia oferta de vivienda en diferentes estratos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. En este paisaje inmobiliario se destaca Villas de San Pablo, un macroproyecto planeado para ti, donde encontrarás todo lo que tú y tu familia necesitan a pocos metros de tu casa. Está ubicado en una de las zonas con mayor proyección de desarrollo en Barranquilla, a menos de 20 minutos de 2 de las zonas francas más importantes de la ciudad. A 5 minutos de vías principales como la carrera 38, la circunvalar y la cordialidad, y cerca de sectores universitarios y comerciales. Villas de San Pablo tiene un área de 135 hectáreas de desarrollo sostenible, en las que encontrarás a tu disposición todos los servicios de ciudad y una amplia infraestructura social compuesta por 8 equipamientos. El Centro de Atención Inmediata CAI, un Centro de Desarrollo Infantil CDI, el Centro de Integración Ciudadana CIC, una biblioteca pública, la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo, un puesto de atención en salud PASO, un SENA y un punto Vive Digital. Adicionalmente contarás con un parque recreo deportivo con canchas de baloncesto y fútbol, así como una pista de skateboard. Muy pronto disfrutarás de un colegio, un centro cultural, otro parque y un centro comercial que están en planeación. En Villas de San Pablo tendrás una amplia oferta de vivienda. Encontrarás grandes constructoras del país con las mejores opciones para ti y tu familia. Constructora Prodesa con el proyecto Villas de San Pablo. Constructora Bolívar con los proyectos Parque de Bolívar 1 y 2 y Casas de Puerto Bello. Constructora Conisa con el proyecto Álamos del Caribe. Constructora ACF con el proyecto Atolón. Constructora Astor con el proyecto Los Almendros. Y la constructora Colpatria con un futuro lanzamiento. Pero comprar en Villas de San Pablo es ir más allá de la adquisición de una vivienda. Es una alternativa de desarrollo integral para tu familia, donde tendrás la oportunidad de convertir tu proyecto de vida en una realidad. Con el apoyo de la Fundación Santo Domingo como gerente del macroproyecto, podrás adaptarte al entorno y recibir acompañamiento en tu desarrollo social y económico a través de un modelo innovador que comprende las dimensiones
acciones de desarrollo urbano e inmobiliario, desarrollo comunitario y desarrollo económico. También podrás acceder a oportunidades de empleabilidad y generación de ingresos a través de programas como Proyectarse, que comprende la formación en habilidades técnicas, blandas y a la medida de posibles ofertas laborales. Además, tendrás la posibilidad de integrar colectivos y grupos de base, en los que podrás desarrollar un liderazgo y participación ciudadana. Villas de San Pablo, más que una vivienda, un proyecto de vida. Ahora que hablaba Andrés, nos decía que había 5 ingredientes para hacer un territorio incluyente. Nos contaba de un acceso a una vivienda digna, que en Villas de San Pablo es el primer eje y entrada de lo que hacemos. Nosotros, siendo un proyecto de vivienda nueva, tenemos la ventaja de pensar y planear la ciudad como la consideremos. Y desde que la planeamos pensando en que fuera un territorio incluyente. Y en ese sentido, pues, hay acceso a vivienda de calidad para todas las personas que viven allí. Hay un urbanismo planeado con equipamientos sociales suficientes y la alcaldía ha sido un gran aliado, al igual que el Ministerio de Vivienda, para que en Villas de San Pablo se tenga una oferta amplia de servicios de ciudad para todas las personas que allí residen. Además, mencionábamos que es muy importante tener salud y educación para que una ciudad sea incluyente. En Villas de San Pablo no solo tenemos infraestructura educativa e infraestructura de salud, sino que además, desde la fundación y con el apoyo de diferentes actores de la sociedad civil, aterrizan proyectos de salud y educación para los jóvenes y las familias que se encuentran en la ciudad. Además, hacemos proyectos de medio ambiente y tenemos obviamente una serie de líneas de convivencia, porque es importante que una ciudad inclusiva o incluyente sea variada y que la población tenga posibilidades de movilidad social. Y en Villas de San Pablo viven personas que llegaron en programas de vivienda gratuita del gobierno nacional, que venían desplazados fuera por la violencia o por olas invernales, hasta personas que hoy en día pagan 120 o 130 millones de pesos por una vivienda. Y dentro de toda esa mezcla social, pues obviamente han venido llegando también migrantes a una zona pues, que da soluciones de vivienda para todos los que quieran llegar allí. Adicionalmente, pensamos que una ciudad incluyente debe tener posibilidades de desarrollo económico. En Villas de San Pablo tenemos una serie de programas que lideramos desde la fundación y particularmente tenemos un programa de empleabilidad donde entendemos muy bien lo que saben hacer nuestras comunidades, hacemos alianzas con empresas de toda la ciudad y con eso buscamos cerrar brechas para que las personas que habitan en San Pablo y sus alrededores tengan la posibilidad de generar ingresos. Pero además hacemos proyectos productivos donde buscamos que empresas de la ciudad, posiblemente coinvirtiendo con nosotros, tengan operaciones en San Pablo. Entonces ahora tenemos un contact center que está operando desde Villas de San Pablo, tenemos un taller de tejidos y de textiles que opera desde allí con el apoyo de empresas privadas. Todo esto para generar opciones de generación de ingresos para la población. Y también tenemos algunos programas orientados hacia el emprendimiento y hacia el fortalecimiento empresarial, sobre todo con temas de financiación de organizaciones y emprendimientos que haya en la comunidad. Y todo esto lo cerramos sobre todo de la mano de aliados y de buscar que funcione la gobernanza local en la comunidad, fortaleciendo las organizaciones de base que tenemos. Tenemos colectivos de jóvenes, colectivos de mujeres, colectivos de lo que podamos pensar que se han ido creando con el fin de fortalecer la gobernanza que tiene la comunidad sobre su propio desarrollo. Al final del día lo que creemos nosotros es que podemos poner una serie de oportunidades que rodean una vivienda para que las personas desarrollen sus proyectos de vida. San Pablo ahora lo vean un poco en el video, se encuentra ubicado en una zona que en nuestra opinión pues es muy importante para el desarrollo de la ciudad. Es una zona pues que Juan Manuel la mostraba ahora, parece ser una zona limítrofe de la ciudad, sin embargo tiene muy buenas vías de conexión y acceso con el centro, lo cual le permite conectarse fácilmente a las personas, pero sobre todo se encuentra enmarcado dentro de 4 arterias principales de la ciudad, que son la 38, la Cordialidad, la Vía Nueva de la Prosperidad y la Circunvalar, que permiten muchas posibilidades de generación de ingreso para las personas, porque tenemos diferentes zonas industriales que se encuentran cerca y gran actividad comercial e industrial alrededor. Entonces estamos hablando de construir un barrio nuevo, una pequeña ciudad, pues,
pequeña entre comillas, estamos hablando de más de 50.000 viviendas, 20.000 de San Pablo y otras 30.000 de otros desarrolladores que se encuentran cerca, que van formando una pequeña ciudad dentro de la ciudad, pero muy conectada con el centro y con buenas oportunidades de desarrollo económico para la población. Y ahí vemos que se va gestando casi que naturalmente una forma de ciudad incluyente. San Pablo, como les comentaba, pues tiene una oferta de ciudad bastante completa que con la ayuda de la alcaldía hemos podido atraer. Hay un megacolegio de más de 2.800 niños que se encuentran estudiando en jornada continua, un centro de desarrollo infantil, varios parques recreodeportivos, hay un centro de seguridad del CAI, que era uno de los ingredientes también de las ciudades incluyentes. Tenemos un punto Vive Digital, que era en la playa, ahora que hablábamos más temprano de la playa, decíamos que tiene una debilidad, y es que no hay acceso a internet para los niños. Allá tenemos la posibilidad de que hay un café internet público para todo el que quiera llegar allí. Hay un centro de formación del SENA pensando también en la trayectoria educativa y la formación postmedia, y estamos constantemente trabajando para que llegue más oferta. Ahorita pues también tenemos una biblioteca y un centro de integración ciudadana, que es una especie de polideportivo donde se integra la comunidad en diferentes actividades. Toda esta infraestructura, bueno, algunas fotos de esta infraestructura y pues del skatepark, donde además hacemos programas y la alcaldía hace programas de... Y la alcaldía... mejoramos. Sí, yo hablo bastante pasito, disculpe. Y la alcaldía, digamos, nos apoya un montón en programas que hacemos de deporte y utilizamos el skatepark. Tenemos un polideportivo que es un centro de integración ciudadana, donde además recientemente hicimos una feria de servicios para migrantes. Y esto, digamos, toda esta posibilidad desde el planteamiento urbanístico facilita mucho que la integración ciudadana se dé después y nos permite desplegar programas con el fin de buscar creación de tejido social, empezando desde antes de que las personas vivan en el sitio. Entonces, cuando una persona va a vivir en San Pablo, desde unos meses antes, ya ha empezado a trabajar con la fundación en entender cómo se vive en San Pablo y qué oportunidades hay de desarrollo. Nosotros no creemos en que nosotros podemos tomar una persona y desarrollarla, creemos en que le podemos dar opciones y oportunidades para que la persona decida qué quiere hacer y cómo desarrollarse. Y lo que hacemos allí es darle una bienvenida donde le mostramos cómo se vive en el barrio, los vecinos le cuentan cómo se vive en el barrio, las posibilidades que tiene y las rutas de acceso a los diferentes servicios. Entonces, a la educación se puede acceder de esta manera, porque un poco lo que se hace en el centro de integración que nos contaba la secretaria ahora, pues un poquito las rutas de atención, cómo se pueden ser. Nosotros tenemos esto pues además sistematizado en una serie de plataformas online que pueden trabajar la comunidad y pueden ver las rutas de acceso a las diferentes necesidades. Además, implementamos programas de bilingüismo, de orientación socioocupacional para los jóvenes, programas de cultura ambiental, y aunque tenemos varios programas ambientales, tenemos unos retos enormes y pues nos vamos a llevar, Juan Manuel, allá a los barrios a que nos ayudes un poco a resolver este problema porque no hemos podido nosotros. Y en salud pues también trabajamos mucho, sobre todo en temas de jóvenes en riesgo y de embarazo adolescente. Son, digamos, las problemáticas principales. Y además hacemos muchos programas buscando medios para entregar contenido. Nosotros hacemos programas culturales, programas deportivos, programas de baile, por ejemplo, pero el baile es un medio para entregar un contenido para la vida de las personas. Por ejemplo, recientemente junto con USAID y con la Fundación Vive Bailando, hicimos este programa que se llama Niñas, donde la idea era dar formación de baile, pero a través del baile incluir habilidades STEM. Entonces las niñas no solo aprendían a bailar, hacían su coreografía, sino que luego debían programarla en un computador con un collage de fotos que hacían de su baile, y eso les permitía saber que las niñas también pueden soñar con números, también pueden pensar en números, también pueden programar, pueden ser ingenieras, pueden ser astronautas y pueden llegar a lugares que no se pensaba, que ellas de base puede que no lo piensen. Y con eso hacemos diferentes programas buscando medios para llegar a proyectos de vida. En nuestros programas de empleabilidad, en los cuales no discriminamos y no tenemos enfoques, digamos, diferenciales, trabajamos mucho con empresas locales. Ahora tenemos, digamos, pues históricamente hemos generado más de 1.100, hemos logrado ubicar más de 1.100 personas en empleos, algunos temporales, otros menos. Pero esto nos ha permitido que en este año ya tengamos
60 personas graduadas en un programa de bilingüismo y 11 de ellas colocadas. Barranquilla es una pionera en que quiere ser una ciudad bilingüe, en que le ha apostado mucho a atraer inversión de contact centers. Nosotros creemos en ese sistema y le hemos apostado a formar personas bilingües dentro de San Pablo, lo cual nos permita, lo cual nos permita. Y como les contaba, pues hacemos también temas relacionados con el desarrollo económico y precisamente a partir de la pandemia encontramos una oportunidad de producir tapabocas en la comunidad. Nosotros, es curioso, en la pandemia nosotros salimos a comprar tapabocas por todo el mundo para donar en diferentes hospitales del país y varios en Barranquilla. Y en algún momento dijimos, pues, oiga, hace más sentido que tomemos unas máquinas y que nuestra comunidad los produzca. Y a raíz de eso se montaron unos talleres, uno en Cartagena y otro acá en Barranquilla, que hoy en día operan, ya no producen tapabocas. El de Barranquilla produce pantalonetas que se venden en las tiendas de Orlando Zapata. Aprovecho y hago un poco de publicidad. Y eso ha permitido que madres cabeza de familia sigan generando ingresos para su casa. Y eso nos va permitiendo pues, que se vaya integrando la comunidad. Hacia adelante, pues seguimos con unas apuestas ambiciosas de desarrollo urbano y de vivienda cada vez de un valor más alto, con el ánimo no solo, digamos, de generar valor que nos permita mantener los programas sociales, sino también de generar movilidad social, de llevar a un mismo territorio población variada que permita que haya oportunidades para todos. Nosotros creemos que no debemos concentrar ni pobreza en el mismo lugar, ni solo migrantes en el mismo lugar, ni personas del mismo tipo siempre en el mismo lugar, sino que en la ciudad cabemos todos y debemos compartirla todos. Y en esa medida generamos movilidad social y oportunidades para todos. Estamos en unos temas también de renovación y de intervención del espacio. Esto nos permite hacer análisis y entender cómo caminan las personas en Villas de San Pablo y qué se debe mejorar para que las personas estén seguras en su entorno. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con niños, entendiendo que desde la centralidad donde se encuentra la biblioteca y la cancha deportiva hasta la zona en que se encuentra el colegio, pasando por el Centro de Desarrollo Infantil, hay un corredor donde caminan los niños que no es seguro para ellos lo suficiente para que los cuidadores estén tranquilos que los niños de menos de 95 centímetros van a estar seguros. Entonces empezamos un proceso de renovación urbana utilizando el urbanismo como un medio para que los niños estén más seguros y puedan disfrutar más del espacio. Eso además pues, beneficiará la ruta cuando pasen del Centro de Desarrollo Infantil al colegio, pues ya sea una ruta segura por la que han caminado y han estado. Digamos que en todo, bueno, y obviamente todo esto ha sido pues construido con la comunidad en talleres participativos y en metodologías que trabajamos. Pero esto que nos permite y es San Pablo, al tener este planteamiento urbano que da esta posibilidad de que se tengan todos los servicios y que caminando desde tu casa encuentres todo lo que necesitas para hacer tu vida a menos de 20 minutos, se ha vuelto un lugar de integración natural con población migrante. Nosotros hasta hace muy poco no teníamos ningún programa orientado hacia migración, pero identificamos que más o menos entre el 10 y el 15% de la población de San Pablo es población migrante. Y a raíz de eso, pues hemos empezado de una manera decidida a hacer programas para migrantes con el fin, digamos, de potenciar esa posibilidad que tiene el territorio de integración. Hoy en día, pues tenemos historias de vida no solo de San Pablo, sino alrededor de San Pablo tenemos 3 asentamientos relativamente informales, este que se llama Ciudad de Paz, pues la Juanina, que ya está bastante establecido, y un nuevo asentamiento que está en esta zona que aún no se ha bautizado, el cual está llegando gran cantidad de población migrante, pero que se abastece de los servicios barriales que tiene Villas de San Pablo. Es una oportunidad muy bonita que tenemos, porque cada vez podemos ir integrando más personas a este sueño. Como les decía, estas son unas fotos de la feria que hicimos con el apoyo de la Alcaldía, de Migración Colombia, de varias de las organizaciones que están acá. OIM estuvo presente, UNICEF estuvo presente, y con Deshispanización, etcétera, donde la idea era pues, permitir que tanto la comunidad acogida como la comunidad migrante se integren en un lugar y acceda a los diferentes servicios que puede tener. 10% de la población de San Pablo es migrante, tenemos más de 250 niños en el colegio que son migrantes, con los cuales además iniciaremos un proceso de preregistro con Depana, que sí, que hace un momento nos
nos comprometimos a hacerlo. Tenemos programas de prevención de la violencia familiar, de la cual participan familias de San Pablo, pero también familias migrantes que se encuentran en San Pablo. Tenemos programas de voluntariado juvenil con el distrito, de la cual participan jóvenes migrantes de Villas de San Pablo. Y en nuestros programas de empleabilidad no tenemos ninguna restricción para que participen migrantes, siempre y cuando, digamos, desde el lado de la formación y las habilidades duras y blandas que hacemos, están convocados y pueden participar sin ninguna restricción. Para el momento de la colocación es necesario pues que sean regulares para poder ser colocados. Entonces ahí pues tenemos una barrera que tenemos que ir solucionando pues con organizaciones aliadas como ustedes. Y con esto pues nosotros creemos que San Pablo se convierte en un lugar y un ejemplo de lo que podemos lograr, de cómo podemos hacer una ciudad incluyente desde su planeación urbana, y en cómo pues podemos sumar esfuerzos del sector público, privado y el tercer sector fundacional para cumplir pues esta meta de integración y los sueños de las comunidades, tanto migrantes como de acogida. Gracias. Muy interesante esta experiencia para integrar y planear nuestro territorio. De verdad que muchas gracias. Ahora, para dar inicio a nuestros paneles de discusión, le doy la palabra al señor Alfredo Manrique, experto senior de ONU Habitat, para moderar el primer panel, los desafíos de la integración urbana desde la mirada de los expertos, quien estará acompañado de Kelina Puche, directora Lonja Barranquilla, Paola Larios, directora del programa de arquitectura de la Universidad de la Costa, e Irina Sánchez, asesora en temas de derecho urbano. Bueno, hablemos así. Bueno, muchas gracias. Invitamos a las amigas ponentes, me voy a hacer por aquí en tan grata compañía. Bueno, un saludo muy especial a todos y todas, a las autoridades, a los estudiantes. La ciudad contemporánea presenta en el mundo desafíos enormes para la integración. Hemos construido ciudades segregadas, ciudades donde pareciera que no cabemos todos. Hay diversas formas de segregación, por raza, por ideología, por origen, por etnias, origen nacionales, por nacionalidades. Tanto que las Naciones Unidas en la nueva Agenda Urbana plantea como uno de sus principales desafíos forjar ciudades inclusivas. Hoy en el mundo hay cerca de 2.000 millones de los 7.500 habitantes del planeta que viven en tugurios, en asentamientos informales de desarrollo incompleto, como los queramos llamar, donde la vida es terrible. Entonces no es solo un desafío de la ciudad latinoamericana, sino un desafío de la ciudad global. Barranquilla tiene la gran característica de haber sido construida durante los últimos años como una ciudad inclusiva, a pesar de los desafíos que tiene, sin duda. Pero esta es una tierra donde las personas de origen árabe, por ejemplo, fueron acogidas y han sido motor del desarrollo de la ciudad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para los desafíos de la hora presente. Una ciudad inclusiva es sinónimo de ciudad moderna. O si no, miremos qué es una ciudad cosmopolita, que es lo que todo el mundo quiere, como Nueva York o París. Una ciudad donde cabemos todos, donde el que llega se siente acogido. Hay espacios públicos, tienen problemas,
pero generan reciprocidad del que llega a vivir o a transitar por ellas unos momentos. Quería hacer estas reflexiones de entrada porque hemos escuchado unas muy buenas experiencias de lo que está haciendo Barranquilla en los barrios, tanto de iniciativa privada, pública, como también de iniciativa privada. Y celebrar a la vez este otro escenario, la universidad, un centro de pensamiento, de construcción dialéctica de soluciones y de empoderamiento de liderazgos para que esas soluciones se lleven a cabo. Quería decirles entonces que con estas ilustres panelistas habláramos de los desafíos que hoy tiene Barranquilla en este caminar hacia adelante que se tiene. Desafíos, por ejemplo, como la construcción de nuevas centralidades urbanas, como la reorganización del ordenamiento territorial o de la implementación de las disposiciones del existente encaminadas a la diversificación de los usos del suelo, en la ampliación de los espacios públicos para la integración, en la descentralización administrativa, política y fiscal para acercar el gobierno a las comunidades. Desafíos en los cuales se están dando pasos, pero que hay que acelerarlos. Entonces la pregunta a mis queridas contertulias es, en ese camino, ¿cuáles serían las prioridades desde el punto de vista de cada una de ustedes? Bueno, muchas gracias. Aló. ¿Se escucha bien aquí? ¿Acá también o no? Sí, ok. Vale, yo creo que el día de hoy tenemos que llevar a cabo una reflexión muy profunda de hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad. Barranquilla tiene una historia muy linda de transformación que nos llenamos la boca en contar, ¿no? Digamos, la Barranquilla de hoy no es muy diferente a la Barranquilla que vivíamos hace 15 años. Y hemos tenido unos procesos de transformación sustentados en un modelo también de desarrollo urbano muy interesante, en donde hemos podido consolidar un aparato productivo diversificado, pero como ya lo veíamos, y yo creo que lo que hoy además nos están ofreciendo es oro, o sea, tener la posibilidad de tener toda esa información, esa data, ese índice de inclusión que nos presentaba hoy ONU Habitat, es información muy valiosa para llevar a cabo ejercicios de planeación. Entonces, digamos que, ¿cuál es esa Barranquilla que queremos? Y parto por consolidar, y es que si lo que queremos es una Barranquilla inclusiva, lo primero que tenemos que dar son posibilidades de acceso equitativo y oportunidades justamente a servicios sociales y a temas de empleabilidad y un empleo de calidad. Hoy hablábamos de los migrantes, cómo llegaron a esta ciudad, por qué Barranquilla, sin ser una ciudad fronteriza, lidera justamente la apropiación y recepción de migrantes venezolanos, y se debe también a toda esta historia de recepción de migrantes que hemos tenido, en los cuales hemos acogido y que hoy en día hacen parte fundamental de la cultura barranquillera. Pero la inclusión de ellos parte por darles oportunidades laborales, posibilidades de generación de ingresos que permitan consolidar un proceso de desarrollo económico para todos. Inicialmente, cuando el proceso migratorio llegó a nuestra ciudad, muchos habló de lo que significaba su carga fiscal en materia de atención en vivienda, en materia de atención en educación, en materia de atención en salud, pero empezamos a reconocer de que más allá de ese aumento de gasto social que podría verse reflejado en una potencialidad gigante y estaba estrictamente podía ser consolidada y potencializada a través de los procesos de inclusión productiva en nuestro aparato económico. Entonces yo creo que el tema del empleo es un factor fundamental, debe estar en el orden de prioridad porque son las posibilidades de seguir creciendo, de compartir además ese acceso a una oportunidad de generación de ingresos y consolidar ese modelo de desarrollo que queremos que se distribuya de una forma mucho más equitativa a lo largo de todas las localidades de la ciudad y de los distintos grupos poblacionales que existen en este territorio.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo pienso que para nosotros como barranquilleros de alguna manera es una ventaja precisamente esto que has comentado al inicio y es nuestra historia, nuestro origen histórico como ciudad. Pues si bien tenemos un pasado prehispánico, ya como ciudad, como nos conocemos y nos reconocemos a día de hoy, comenzamos precisamente a tener esa diversidad desde nuestros orígenes, a recibir estas comunidades que venían de otras partes y a tener siempre como esa apertura. Eso nos ha llevado a que seamos digamos, a que seamos una ciudad muy diversa y culturalmente muy rica y muy heterogénea. Entonces, creo que en ese sentido, pues, la tarea no es una tarea difícil, no nos queda difícil porque ya tenemos esto en nuestro ADN, precisamente esto de la reciprocidad con el que llega. Y pienso que en materia pues ya técnica de planeación, de planificación, la tarea sería fortalecer esas pequeñas centralidades que se están creando fuera de la gran centralidad que está en la zona del norte centro histórico, puesto que cada una tiene una vocación. Es decir, hay muchas centralidades que se van creando, que les está haciendo falta cosas, obviamente, pero no todas se pueden consolidar de la misma manera. No podemos pensar que una centralidad que está ubicada, por ejemplo, en el área de Mallorquín, en la zona de la Cangrejera, va a funcionar igual que una zona que está, por ejemplo, en La Chinita o que está en la conurbación con Soledad. No va a funcionar porque las determinantes físicas son distintas, la actividad económica es distinta. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo interesante allí que ya se ha comenzado a hacer por lo que vi en la intervención de la alcaldía, que me parece loable su labor, precisamente de caracterizar a estas comunidades que viven en cada una de las centralidades para encontrar cuál es la vocación principal de cada una de ellas y explotarla, de manera que también haya una articulación entre cada una de ellas y podamos pues también generar, digamos, proveer a las personas que viven allí de los servicios básicos, de, digamos, satisfacer sus necesidades básicas sin que tengan todo el tiempo que estar trasladándose a otras pues solo para las cosas estrictamente necesarias. Gracias. Bueno, ¿aquí se escucha? No se oye. Parece que sí. Aló. Buenas tardes a todos. Aunado a lo que estaban diciendo mis compañeras, no soy barranquillera, como lo podrán notar, pero aplaudo mucho todas las iniciativas que está teniendo tanto el sector público como privado. Es importantísimo el esfuerzo tan grande que está haciendo la alcaldía y el acompañamiento de todas las organizaciones internacionales, porque Barranquilla está creciendo. Y Barranquilla, a pesar de que no tenemos una segregación ni espacial ni territorial tan grande como la que pueden existir en ciudades más grandes como Bogotá, en donde la gente toma muchísimas horas de llegar desde la periferia donde están ubicadas las viviendas, digamos, para las personas de escasos recursos, no son ni las mismas horas ni son las mismas condiciones, pero estamos creciendo y la idea es que de aquí a 30 años Barranquilla se expanda a muchísimos, o sea, abarque muchísimo más territorio del que está ahora. Vamos por buen camino, no nos podemos descuidar y esta unión tan importante que es la academia, el sector privado, el sector público y la comunidad, yo creo que hace que esto sea una ciudad que en 30 años vamos a estar mirando hacia atrás las acciones que estábamos tomando en este momento y nos vamos a sentir muy, muy orgullosos de haber sido parte y estar en este proceso, porque las urbanizaciones que están naciendo ahora, como por ejemplo Villa San Pablo, está pensando en la integralidad de estas comunidades, no está pensando simplemente en brindar unidades habitacionales para pues, que las personas lleguen, duerman y al otro día se levanten y salgan corriendo al trabajo. Están llevando toda clase de equipamientos, están haciendo todas sus sesiones, el espacio público que es tan importante, la recreación, la cultura. Entonces, de verdad que es súper orgullosa, a pesar de que no soy barranquillera, de estar acá y de poder hacer parte también de este proceso. Sí, yo quisiera tal vez escuchar la opinión respecto a dos temas, dos rostros o dos desafíos de la integración, para ponerlo de manera positiva. Uno, el relacionado con los bordes de jurisdicción político-administrativa, es decir, con los municipios vecinos. En los bordes tiende a ubicarse la gente que no cabe en ninguna otra parte de la ciudad. Y allí la carencia de servicios, los problemas de inversión pública por la jurisdicción, es un complicado. Ahí hay una figura que es el área metropolitana. ¿Cómo fortalecerla?
uno. Y dos, otro rostro u otro desafío que tiene que ver con la igualdad de género. Este sí que es un tema importante porque vivimos en una sociedad machista, terriblemente machista, y que se ha acostumbrado a mirar como por debajo de la mesa las diversas violencias que hay contra la mujer y contra las diversidades sexuales. Violencias psicológicas, económicas, no solo físicas, que son las que pasan por medicina legal, sino otras violencias soterradas que hacen ingrata la vida en la ciudad. Y en la medida en que uno ve que alguien es humillado, maltratado, uno mismo se está degradando. Entonces, una ciudad bonita es una ciudad agradable, donde todos nos sentimos respetados en nuestra dignidad. Entonces, esos dos desafíos, ¿cómo abordarlos? Se están dando pasos, sin duda, pero ¿cómo potenciarlos? ¿Cómo acelerarlos? Porque es tan grande, hay ansiedad porque eso se resuelva. Adelante. Sí, totalmente. Yo creo que refieres un tema particularmente muy interesante, entendernos como área metropolitana, entendernos como una aglomeración funcional es uno de los principales retos que tenemos en Barranquilla, porque sí tenemos un área metropolitana consolidada, donde pues están todos los municipios de la aglomeración de Barranquilla en particular, existe una relación muy fuerte de funcionalidad, donde hay relaciones y transacciones en relación al trabajo, la vivienda, la educación, la salud, pero todavía nos hace falta tener mecanismos de planeación articulados, sobre todo del desarrollo. Esa área metropolitana que me sueño en algún momento, que necesita además de una autoridad pública con mayor contundencia, que ve en verdad la potencialidad de la aglomeración. Nosotros muchas veces hemos caído en discusiones absurdas, como por ejemplo que las cifras de pobreza de Barranquilla están sucias porque incluyen las de soledad. Que Barranquilla no se puede ver sin soledad. Es que en soledad está la mayor parte de toda nuestra mano de obra. Sí, Barranquilla no se puede desconocer sin Galapa, tenemos corredores industriales con los cuales nos articulamos plenamente, tenemos un corredor portuario que es una de las grandes potencialidades que tenemos en Barranquilla. Entonces, si pudiésemos entendernos de verdad como un área metropolitana y que todos los planes de movilidad, de desarrollo, de todo lo que podamos, de educación, de salud, lo pudiésemos pensar a nivel metropolitano, pudiésemos justamente explotar de una forma mucho más significativa los beneficios de una aglomeración. Incluso, digamos, ¿cómo debería ser ese desarrollo? ¿No? ¿Cómo debería ser esa ciudad? Y es que debemos tratar de fomentar una estructura económica diversificada, ¿sí? Tratar de no sufrir esas dependencias a un mismo sector, porque el día que ese sector falla, como puede suceder en el Cesar y La Guajira, se va a pique todo, ¿sí? Si el carbón se acaba, se va a pique todo, si el precio del carbón disminuye, se va a pique todo, y la economía de ese tipo de ciudades que dependen exclusivamente de un único sector limita el desarrollo. Una estructura diversificada te permite ampliar esas oportunidades, ¿sí? Entonces, sí tenemos que propender por una estructura diversificada, pero sí creo que debe haber una especialización geoespacial, que creo que lo mencionabas tú, de entender qué hay en la playa, cuál es el tipo de recurso humano allá, cuál es la potencialidad de lo que se puede desarrollar allá, y vernos como puntos, cómo generar esas centralidades que son la fuente del empleo. Deben entender esa particularidad de cómo está constituida esos distintos espacios y barrios, que es la unidad de planeación propia por excelencia que ahorita nos presentaba la alcaldía de Barranquilla a través de cada uno de sus proyectos. Entonces, sí debemos avanzar hacia concebirnos bajo un enfoque metropolitano y buscar esa diversidad especializada, que podamos tener esos nodos de clúster económicos que puedan generar esas economías de escala entre todos sus distintos actores participantes. Muchas gracias. Bueno, yo concuerdo también en que hay que darle mucho valor al significado del área metropolitana, es decir, que no se considere solo como que son los municipios de tal y tal que están cercanos a tal ciudad, sino que funcione todo como un sistema finalmente. La idea es que
de alguna manera pueda funcionar todo articulado, incluyendo no solo esos núcleos, esos pequeños núcleos urbanos que hay alrededor de Barranquilla, sino que también se genere esa articulación a través de esas zonas de transición, que son precisamente estos bordes que comentabas, porque justamente la gente llega migrante, llega a un lugar, no encuentra en dónde establecerse y de pronto encuentra por lazos de cercanía, hay ciertas personas de su mismo origen que están allí, obviamente pues se genera digamos, este lazo fraternal y llegan allá y cuando uno empieza a ver, pues ahí en esta zona de bordes se empieza a consolidar una zona de cierto tipo de personas que tienen ciertas características similares, pero que lamentablemente pues la zona no les provee de sus necesidades. Llegan a establecerse en zonas que de pronto tienen riesgos de derrumbes o que no tienen los servicios, no tienen la red de infraestructura de servicios públicos, los mínimos no los tienen. Entonces creo que, como decía al inicio, pues tiene que verse todo como un sistema en el que no solo los núcleos sean el centro de actuación como tal, sino también esos espacios de transición. Muchas gracias. Le estaba diciendo acá a mi compañera que le tocó responder por el género, porque eran los dos temas. Bueno, yo encantada. Bueno, aquí es un tema bastante frágil y que toca todos mis hilos y mis emociones porque esta situación del machismo es algo que vivimos las mujeres todos los días y una ciudad incluyente debe ser una ciudad que piense necesariamente en la equidad de género. ¿Cómo una ciudad desde su planeamiento puede pensar en la equidad de género pensando precisamente en las condiciones de accesibilidad que tenemos las mujeres para llegar a nuestros sitios de trabajo, para llegar a nuestras casas, para dejar a nuestros hijos en los colegios, el transporte, cuántas horas tenemos que durar esperando un transporte público, cuánto nos demoramos en llegar a nuestros trabajos, también en la accesibilidad que tenemos a ciertas clases de empleo. Muchas mujeres que no salen de sus casas, no salen efectivamente porque el esposo les dice, yo salgo a buscar los recursos y tú te quedas acá cuidando a los hijos, entonces como que no, ellas no pueden ver más allá de quedarse cuidando a los hijos o trabajar en un empleo que le permita volver rápido a su casa, precisamente porque el rol de mujer nos implica estar pendientes de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la casa. Entonces, son varios los roles que desempeñamos como mujer y la ciudad, el planeamiento, las entidades deben pensar también en involucrar a la mujer en todos estos aspectos, no solamente o sea, lo podemos ver, todos somos iguales, hombres y mujeres, a un hombre también le puede pasar lo mismo en la calle, se puede demorar lo mismo cogiendo un transporte público, claro que sí, son situaciones que pasan, pero desafortunadamente las cifras no mienten y la mayor parte de todo lo que sufre un ciudadano, la sufren las mujeres en las calles o en los transportes públicos, por eso es importante pensar en esa equidad de género para las mujeres. Muchísimas gracias. Mensaje claro, en todas y cada una de las acciones que emprendamos por la ciudad, siempre. ¿Y cómo va la igualdad de género de las mujeres, de la diversidad sexual? ¿Cómo van? ¿Cómo le facilitamos que haya igualdad? No, ni siquiera es equidad, es igualdad, ¿no? Entonces, un aplauso para este liderazgo femenino y fuera de eso joven y bonitas. Gracias. Me dijeron que fuera breve, creo que ya. Gracias. Gracias. Gracias, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno. Concretas. Aló. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros expertos y expertas invitadas. Queremos continuar entonces dándole la voz a la visión que tienen los refugiados, migrantes y comunidades de acogida sobre los retos de la integración en los barrios. Así que daremos inicio a nuestro segundo panel, moderado por Glenda Lozano, especialista senior en inclusión social y económica de la OIM, quien estará acompañada de Eva Rodríguez, lideresa comunitaria en Villa Caracas, Mayerlin Gómez, lideresa de La Playa, e Iliana Reyes, de la Fundación de Pana Que Sí, a quienes invito nos acompañen aquí en el escenario. Aló. Vamos a excusar a la líder de la comunidad de La Playa. Hoy, pues, por temas de lluvia fue un poco complejo que pudiera asistir. Y bueno, contamos aquí pues con dos excelentes representantes de la comunidad venezolana que han hecho un trabajo magnífico y que yo sé que Glenda aquí nos va a orientar en la conversación. Muchas gracias, Glenda. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, pues primero que todo agradecerles que se hayan quedado con nosotros hasta este panel. Yo trabajo mucho en temas de integración socioeconómica y para mí este panel es central en esta jornada que hemos tenido hoy porque pasamos desde lo que hacemos las agencias de cooperación por esa visión de desarrollo del territorio. Digamos que lo pasamos por el lente que hacen las instituciones y las autoridades locales, también muy desde la visión del urbanismo y ahora es un poco verlo desde la gente, desde las organizaciones de base comunitaria que están trabajando día a día con migrantes, con refugiados, con colombianos retornados, con comunidades de acogida, con comunidades vulnerables. Entonces, pues estoy muy contenta de verlos a todos, a estas dos mujeres increíbles lideresas, les agradezco muchísimo. Y bueno, no siendo más, comencemos. Me gustaría que nos cuenten brevemente un poco de sus organizaciones y cuál es el reto que han tenido en estos años de trabajo con comunidades. Buenas tardes, mi nombre es Eva Rodríguez, yo estoy en la organización 780, nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes en base de la cultura. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Iliana Reyes, soy la coordinadora general de la Fundación de Pana Que Sí, una fundación de atención, orientación y enrutamiento de migrantes venezolanos, colombianos retornados y atendemos también a comunidad de acogida. Pues Fundación de Pana Que Sí está en terreno desde el 2015, cuando mi familia se vino, yo soy colombiana, retornada, y mi esposo es venezolano, llegamos a territorio colombiano y nos encontramos con el éxodo masivo y empezamos a evidenciar las necesidades que habían, puesto que Colombia, no era un país receptor, sí era un país expulsor. Entonces, pues en ese orden de ideas empezamos a crear rutas. Nos hicimos muy, muy fuertes porque en ese momento quienes migramos fuimos una cantidad de profesionales que nos encontramos en terreno para la ayuda de nuestros compatriotas y empezamos a crear un movimiento. Fundación de Pana Que Sí nace de un movimiento para ayudar a la gente que encontramos en territorio. Entonces, bueno, desde ahí empezamos esta ardua tarea que viene, pues ya va por más de 5 años y que tiene más de 50 voluntarios a su cargo. Gracias, Iliana. Bueno, Eva fue muy corta en su respuesta, pero bueno, Eva, ella trabaja en el barrio Villa Caracas y tiene un centro que se llama la Casa Tricolor.
No sé si quieres contarnos un poquito lo que hacen en la Casa Tricolor y cómo lo que hacen ustedes está generando integración. Bueno, la Casa Tricolor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ok. La Casa Tricolor se encarga de trabajar con niños, niñas, adolescentes, como había dicho ya. Esa casa es para niños, es una casa donde se integran esos niños, venezolanos, colombianos, no hay restricción de raza. Con ellos se trabaja muchas actividades, música, danza, donde ellos se pueden integrar y expresar todo lo que sienten. Se le dan artes plásticas, se les enseña muchas cosas. Tranquila. Bueno, esa casa es una semilla donde todos participan, todos quieren estar ahí. Es una casa, no solamente salirse de la casa, sino es una casa donde todos se integran, todos quieren estar en un momento. Que llega el fin de semana y dice, yo me quiero ir para la casa. Y ahí está esa casa, donde se reciben a muchos niños, niñas y adolescentes. También se reciben los padres para darle charla. Claro, hay 100 niños, pero ahorita no se le está dando las clases a 100 por el espacio es muy pequeño, se le da 20 nada más. Entonces estamos tratando de que ese espacio se le dé a más niños, porque así como se le dan clases a esos 20 niños, también esos niños, los otros, están esperando por turno. Entonces nosotros también quisiéramos ampliar el espacio donde estamos, ayudar a más jóvenes, a más niños a que no estén en la calle haciendo cosas que no deben ser. Eso es una casa donde se enseñan a expresar, a lo que siente cada persona, porque ya a estar ahí, cuando ya pasa el tiempo, ya ellos tienen que tener un meta de decir, salí a la calle, ya bueno, ya hoy voy a hacer algo diferente, ya no voy a estar pendiente, no sé, porque hay mucha gente que consume. Entonces, estando en ese espacio, ya ahí se tienen un tiempo donde los niños pueden apoyarse ahí. Pero nosotros a veces no tenemos esa capacidad para, si nosotros pudiéramos tener una capacidad de tener 100, 200 niños o más, mucho mejor para nosotros, porque eso ayuda mucho a esos niños que no estén en la calle, que no consuman, se le enseñan muchas cosas a muchas cosas a esos bebés. Gracias, Eva. Bueno, y Iliana, me gustaría que nos contaras, ustedes llevan trabajando 5 años acá en Barranquilla. Sé que tienen un trabajo importante con voluntarios. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese trabajo con los voluntarios, qué han podido lograr y cómo ese grupo de voluntarios son como un movimiento que está, una familia que está trabajando y generando integración. Claro. Bueno, de antemano quiero disculparme porque pues esto que estoy haciendo hoy no es mi fuerte. El que siempre se sienta aquí es Tyler, pero bueno. Bueno, miren, les cuento. Fundación de Pana que sí, como lo dije al principio, nace por una aglomeración de personas que queríamos hacer el bien a nuestros compatriotas. Luego de eso nos agrupamos. En este momento estamos en un espacio en el Centro de Integración Local al Migrante, donde les brindamos atención, orientación, enrutamiento. En este orden, pues, en todo este tiempo, que no ha sido fácil, han sido muchos retos de visibilización, de articulación, pues quien nos ve en terreno es ACNUR, trabajando, y pues ellos nos abrieron muchos caminos de la mano de Alba, que le agradezco muchísimo. Después, pues ya en terreno, cuando ya nos vieron, nuestra idoneidad, nuestra honestidad, pues ya hemos venido creciendo. En este momento tenemos varios proyectos
que hemos venido ejecutando de la mano de nuestros voluntarios de manera altruista, sin financiación. Tenemos 4 proyectos o 4 programas insignes, tenemos muchos, pero entre esos está el programa Nodriza, que es para gestantes y lactantes, que es el que venimos ejecutando en el Centro de Integración Local al Migrante, donde atendemos de manera integral a estas mamitas, no solamente con asistencialismo, sino con fortalecimiento en talleres, con fortalecimiento en acceso a derechos, con atención médica primaria. Y por último, les tenemos un baby shower, que es una actividad sociocultural. Tenemos otro programa, que es el programa Amigos Sin Fronteras, que va dirigido a adolescentes, donde tratamos de incluirlos en la sociedad colombiana. Lo hacemos a través del deporte y la cultura. Y pues la intención es que estos muchachos, que bien lo decía mi compañera, a veces tienen tiempo de ocio, pues se vean motivados a hacer algo y a ser parte de la sociedad, a ser parte, incluirse en esta sociedad, que no es fácil porque, pues yo lo puedo decir de primera mano con mis hijos, el cambio es rotundo, el cambio es muy fuerte. Yo voy a poner de ejemplo a mi hijo porque pues viene al caso. Sí, y está aquí de primerito, y es que Ángelo llega y le cambiamos su vida completamente de un día para otro, y él, en vez de quedarse como en la tristeza o en el duelo migratorio, él decide crecer, él decide: yo quiero ser parte de esto. En este momento hace parte de la Universidad del Norte, estudia medicina, está becado, pero aparte de eso, también hace parte de la selección Atlántico, hizo parte de la selección Atlántico y ahora hace parte de la selección de básquet de la universidad. Entonces eso para nosotros es un referente cuando vamos al terreno y les mostramos a nuestros adolescentes que sí se puede, que sí hay una forma de salir adelante y de integrarte a la sociedad positivamente. Otro de los programas se llama Rally VIP, no de Very Important People, sino de valores y principios, donde llegamos a los niños que están en edad de primaria, en los colegios donde notamos que hay más afluencia de niños venezolanos migrantes. Y este Rally VIP lo que genera en los niños es la tranquilidad, la inclusión, y que otros niños que pues no tienen conocimiento de todas estas cosas de adultos, pues los acojan, ¿no? Y entonces es un rally muy bonito, son unas estaciones con valores donde hacemos que ellos se sientan incluidos. Esto generalmente lo hacemos en las instituciones educativas donde vemos que hay más afluencia de niños. Sin embargo, todo esto que les estoy diciendo lo hacemos con las uñas, lo hacemos con nuestros voluntarios. Hasta el año pasado, que OIM, que está aquí, que también se lo agradezco, ya no está así, Gera y Clau, creyeron en nosotros también y nos dieron la posibilidad de un proyecto que es el que tenemos en marcha, que es Regularízate Panita, donde estamos ayudando a toda esta población que está de manera irregular a entrar en regularización y hacer su preregistro asistido. Tenemos 14 voluntarios que vamos a terreno también con IGRI y con el Centro de Integración Local, hacemos extramurales, lo hacemos también en el Centro de Integración Local y donde nos llamen. En este momentico estamos haciéndolo con adolescentes, niños y adolescentes, y bueno, ha sido un éxito rotundo. Hemos creado confianza. Bueno, una de las plus de la fundación es que tenemos mucho poder de convocatoria. Nos creen porque hemos trabajado de manera honesta en terreno. Entonces, la convocatoria que tenemos es súper gigantesca y eso nos ha ayudado mucho a visibilizarnos ante los actores como Cooperación Internacional y ante la institucionalidad, que si bien sabían que existíamos, pues fue difícil llegar. Fue difícil, fue mucho más fácil con Cooperación porque pues estaban en terreno y nos visualizaban y sabían que lo estábamos haciendo. Pero en institucionalidad fue un poco más difícil. No, tranquila, Iliana. No, bueno, ya para terminar, me gustaría como que
nos cuenten un poco desde su experiencia, de lo que han vivido, cómo podemos generar más confianza entre migrantes y comunidades de acogida. ¿Cuál sería de pronto una lección aprendida o una acción que creen ustedes que se podría hacer para que generemos más confianza? Bueno, yo en la comunidad no se ha demostrado lo que se ha hecho. Los niños migrantes y colombianos se han unido juntos, no solamente ellos, la comunidad se ha unido a eso del que no, pero que sí. ¿Qué es eso de no, pero que sí? Eso significa de que muchas veces el colombiano no se quiere acercar al venezolano porque no, él es de allá. No, entonces, ahí no. En Villa Caracas no existe eso, porque todos somos uno solo. Todos somos una sola familia y todos aquí en Villa Caracas y aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, todos somos una sola persona, todos tenemos que ayudarnos y apoyarnos y tener en cuenta que nosotros somos parte de la comunidad, de un solo mundo, y más bien tenemos que contribuirnos y ayudarnos unos con otros. Y la Casa Tricolor no es, como dije hace rato, la casa, no. Se trata de que esa casa trata de ayudar a aquellos niños. Yo les voy a dar un ejemplo que sucedió en esa casa. En esa casa había dos niños que recibían clase, ya no están recibiendo clase. ¿Por qué? Porque los padres prefieren de que ese niño salga a reciclar con ellos, que se salga a trabajar, aunque de verdad salga a estudiar, que sabiendo que más adelante va a ser un hombre de provecho. Eso es que nosotros queremos en esa comunidad, que salga gente de provecho, que salga gente buena para la sociedad, no que salgan delincuentes, malandros, no, que salga gente buena, trabajadora. Esa Casa Tricolor se encarga de mucho eso, de darle valores a los niños, a los padres y a los seres humanos y adolescentes. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto quede plasmado en cada uno de esos niños, no en esos 20 que tenemos ahorita, ni en esos 100 que están en salas de espera, que sean más si es posible, y que no solamente que sea en Villa Caracas, que sea más en más partes, porque esa casa no existe en ninguna parte. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura, para tú poder estar en un teatro o en artes plásticas, tus padres tienen que pagarlo. Ahí no, ahí se le ofrece esa facilidad a ese niño, que en muchas partes no se dan. Entonces tenemos que tomar conciencia y tener claramente que tenemos que apoyar y ayudarnos unos a otros. Si no lo hacemos, tenemos que tener en cuenta que no estamos haciendo nada. Gracias, Eva. Liliana. Bueno, desde la Fundación de Pana que sí hemos creado muchas estrategias desde que llegamos aquí, y uno de los plus es que pues Tyler es venezolano y yo soy colombiana. Entonces, pues las dos culturas están muy entrelazadas y ha sido muy fácil llegar a la población, tanto de acogida como a la población migrante y refugiada. Sin embargo, ahorita con el Estatuto Temporal de Protección, que les va a brindar todos los beneficios a esta población migrante que se acoja a este estatuto, pues para nosotros hay un reto gigantesco, y es la información que le debe llegar a la comunidad de acogida sobre los beneficios y los alcances que tiene este estatuto, que si bien es un beneficio para los migrantes, pues crea de pronto un recelo en la población de acogida. Nosotros creamos una estrategia con el programa Regularízate Panita en contra de mitigación de la brecha y la xenofobia, donde llegábamos a las instituciones, más que todo a las universidades, porque pues estamos tratando de atacar esto a los jóvenes, que es donde más se ve la xenofobia o el bullying o este tipo de cosas. Y les explicamos de qué se trata el Estatuto Temporal de Protección
y cuál es el alcance. Y esto ha creado un impacto súper positivo, porque si bien la población de acogida no conoce mucho acerca de esto, lo que más le produce preocupación es, por ejemplo, si los venezolanos van a poder votar. Entonces, al aclarar esto, se crea una confianza, una mayor como inclusión o una mayor receptividad de parte de la población de acogida. Además de esto, pues nosotros tenemos un sinnúmero de actividades de integración, donde siempre tenemos en cuenta a la población de acogida. Entonces, creemos que esto es un bien, un éxito, llegar y poder crear este tipo de actividades donde se puedan generar totalmente inclusión entre colombianos y venezolanos, comunidad de acogida, comunidad migrante y refugiada. Gracias, Iliana. Bueno, y pues agradecerle a estas dos mujeres maravillosas que nos acompañaron hoy y a todos ustedes por estar aquí en este foro. Gracias. A nuestro segundo panel, mil gracias por sus aportes, experiencias y proyección. Finalmente, la integración es efectiva cuando es liderada por nuestras comunidades, ya que ellas son quienes se encuentran en los barrios y en la cotidianidad. Queremos, para cerrar este espacio tan interesante, compartirles la visión de nuestros jóvenes, quienes ayer compartieron un espacio de visión, de sueños y de oportunidades.
Finalmente, me permito darle la palabra a Andrés Roldán de ONU Habitat para el cierre y las conclusiones de este foro. Bueno, yo creo que los que se fueron temprano se perdieron la mejor parte del panel, del foro. Creo que fue muy potente los mensajes que escuchamos de dos mujeres, dos líderes en distintas escalas, pero lideresas, y que han sabido reconstruir sus proyectos de vida y echar raíces, como lo solemos llamar. Es una mujer que ha logrado construir un centro para integrar a su comunidad. Y hoy muchas organizaciones, mucha gente va a un lugar donde antes no iba nadie. Y eso es integración territorial. Eso es integración territorial. Lograr que esos lugares en donde los ojos no estaban puestos, esos lugares donde no vamos porque creemos que es inseguro, porque no hay acceso, porque no hay vías, porque queda en zona de riesgo, lograr que con el trabajo que hacen nos volquemos a verlos, a apoyarlos. Eso es integración territorial desde una escala barrial. Eso es el resumen de este foro. Eso que Eva nos contó del trabajo que hace en Villa Caracas. Yo creo que casi todos hemos escuchado de Villa Caracas. Para los que no, es quizás el asentamiento informal más grande de venezolanos en Barranquilla. Y Eva nos acaba de dar la lección para cerrar este foro. Yo creo que menos mal lo contó, menos mal lo dijo así, porque no tenía ni idea cómo iba a cerrar el foro, pero fue de esa manera. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad del Norte. La Universidad del Norte fue un aliado importantísimo para este foro de ciudades incluyentes, acogernos, recibirnos, prestarnos este auditorio, participar de toda la convocatoria, de toda la movilización. Le agradecemos enormemente al decano de la Facultad de Arquitectura, Manuel Moreno, al director de programa de Arquitectura, Yalmar Vargas. También agradecerle nuevamente a la Fundación Santo Domingo por estar presente hoy, por contarnos también de sus estrategias de integración y por la vocación que han tenido siempre por Barranquilla y por trabajar por la ciudad en distintas aristas. Esperemos pronto tenerlos por el corregimiento de la playa, trabajando también con las comunidades de este sector, como hacemos siempre la invitación a todos con quienes nos cruzamos en el camino. Es un sector bastante vulnerable también, como muchos otros quizás también de la ciudad. Agradecer nuevamente a la Unión Europea, Tito, por habernos acompañado. Sé que hoy te llevas una información muy valiosa de cómo está Barranquilla, de hacia dónde estamos apuntándole, de cómo desde las autoridades locales, desde la cooperación internacional, desde las organizaciones de base, desde los líderes comunitarios, tenemos un camino que recorrer y sabemos que ustedes han sido y son un aliado estratégico de la ciudad y lo agradecemos también desde las tres organizaciones. No soy representante, pero me tomo aquí la vocería sin que mi jefa me regañe, de agradecer en nombre de ONU Habitat, de ACNUR y de OIM por el apoyo que nos han brindado desde la Unión Europea. Y quisiera cerrar sencillamente también agradeciéndole al Colegio Altamira, que nos estuvieron acompañando el día de ayer en una jornada con los jóvenes en el sector de Villa del Mar, en el sector de la playa. Fueron jóvenes de Villas de San Pablo, fueron jóvenes del Colegio Altamira, fueron jóvenes de Villa del Mar, y entre todos pensaron y soñaron una ciudad. Hay otro video que no lo alcanzamos a mostrar hoy, hubo un poquito de confusión ahí, lo compartiremos en las redes sociales y lo compartiremos a ustedes. Y también, antes de cerrar, quiero darle un reconocimiento también a los funcionarios públicos
que día a día trabajan fuertemente por tratar de sacar todos estos problemas y estos inconvenientes y estas necesidades que tiene la ciudad y que tiene la población refugiada, inmigrante y las comunidades de acogida. Ellos también hacen un trabajo muy importante y agradecerles a todos porque hubo calor, porque es viernes en la tarde, porque ya todos queremos ir a tomarnos una cerveza y nos quedamos aquí compartiendo este espacio y aprendiendo. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.